Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en un podcast más de Héroes de la Fe. Este es el episodio número 6 y pues estoy muy contento porque el día de hoy pues ha accedido a esta entrevista una de las personas que para mí representan toda una historia de fe. Ella es ni más ni menos, ni menos ni más que mi pastora Norma del Templo Emmanuel, donde ya tenemos unos años congregándonos ahí con el pastor Israel y con ella. Y pues muchas gracias, pastora, por estar aquí Nada. con nosotros. Para mí, usted, de las cosas que he conocido de su familia y de usted en lo personal, me hace una historia muy interesante, una historia digna de contar, una historia que estoy seguro les va a bendecir a muchos de ustedes porque a veces creo que tenemos una idea equivocada o a veces no conocemos todo el contexto de lo que vive el día a día, no solo la familia pastoral, sino también en lo personal, en la vida del matrimonio. Hoy vamos a conocer muchas cosas que ocurren detrás de cuando los vemos predicar. ¿Por qué? Porque a veces nada más los vemos entre semana, esas 2 horas de servicio, los días domingos, pero detrás de eso hay un ser humano, detrás de eso hay una madre, detrás de eso hay una abuela, y detrás de eso hay muchas historias que a veces no se cuentan. ¿Por qué? Pues porque no hay la necesidad de andarlo diciendo, pero sin embargo creo que a veces esas cosas terminan eh, siendo algo que afecta a la familia pastoral y a veces nos quedamos con una idea equivocada de ellos. Pero bueno, sin más preámbulos, muchas gracias, pastora, por estar De con nada, nosotros. bienvenido. Bienvenida y pues bueno, en este podcast, pastora, he tenido la oportunidad ya de entrevistar a varios hermanos de la congregación y pues bueno, una de las preguntas con las que arranco es, ¿cómo fue la infancia de usted? Porque pues yo ya la veo a usted grande, ya en el Evangelio, 39 años, ¿verdad?, de ministerio. Sí. ¿Cómo recuerda usted esos primeros años de su infancia? ¿Ya estaba el Evangelio en su familia? No tuve la dicha de conocer el Evangelio desde muy pequeña, porque mi papá era católico. Mi mamá era muy chica cuando se casó, tenía 13 años. Antes la gente se casaba muy chica. Entonces ella tenía como 13, 14 años cuando ella se casó con mi papá. Y, y ella sí venía de una familia donde eran evangélicos. Me imagino que a ella le faltaba más madurez espiritual, ¿verdad? Pero ella tomó esa decisión y se casó muy chica. Entonces, no hubo que se practicara una religión en mi familia. Simplemente como se daban las cosas, ¿verdad? Si había escuelitas de verano, pues nos dejaban ir a las escuelitas de verano. Si había doctrina, nos mandaban a la Ujú. doctrina, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero no, nunca nos inclinamos a una religión, ¿verdad? Ni se practicó el catolicismo así al 100%, pero sí hubo cierta filtración de algunas cosas del catolicismo en mi familia, prácticas que se hicieron como el bautismo, nos bautizaron en la iglesia católica, O sea, de chiquitos ya la sí, confirmación. confirmación y todo, ¿verdad? No nos llevaban a las misas, pero sí nos llevaban a hacer todo eso todos mis hermanos. Entonces, no tuve esa dicha, ¿verdad? Pero tuve una niñez muy bonita, ¿verdad? Unos padres muy amorosos, con mucha familia. ¿Cuántos eran? Fuimos 8, fuimos 8 hermanos. Fueron 11, ¿verdad? Se murieron 3, Ujú. pero sobrevivimos 8. Y a pesar que había escasez, ¿verdad?, económica, porque nada más mi papá trabajaba para todos, nos dieron una niñez muy bonita, ¿verdad? A la medida de sus posibilidades económicas, nos criaron, ¿verdad? Y pues fuimos niños normales. O sea, eran niños felices. Sí, O sea, a pesar de las felices. carencias, eso no era como que un motivo de Mm, tristeza, motivo de que a lo mejor no vivieran una vida feliz. O sea, eso no fue un impedimento para ustedes. no, porque no éramos los únicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que los niños de ese entonces nos conformábamos con lo que teníamos. Éramos felices porque nos gustaba mucho la aventura, ¿verdad? Como mis papás siempre andaban cambiándose de casa porque rentaban,
pues para nosotros era una aventura, ¿verdad? Conocer. Ahora dónde vamos a ir a vivir, conocer nuevos amigos, ¿verdad? Cuando nos trasladamos ya al lugar donde ya este, mi familia ha vivido todos estos años, casi 50 años, este, era puro monte, entonces para nosotros vivir entre el monte, ¿verdad? Y con los niños, poquitos niños que había en ese entonces ahí en ese lugar, éramos muy felices sin tener juguetes a lo mejor, sin tener otras cosas, pero lo que teníamos y lo que estaba a la disposición nos hacía felices. ¿Cómo era la hermana Norma de niña? Tengo esa curiosidad, saber cómo era, si era traviesa, era tranquila, ¿cómo era usted? Era curiosa, era curiosa. No, no fui una niña de que, no es que me la dé así, ¿verdad? Pero no fui una niña que me regañaran tanto. No me pegaban, no me regañaban tanto, ¿verdad? Yo creo era tranquila. Yo Era creo, tranquila yo usted. creo era tranquila, ¿verdad? Pero así inquieta y muy, muy curiosa. Me perdí varias veces. Me perdí varias veces porque a donde llegábamos, ¿verdad? Me gustaba salir a conocer y varias veces me perdí. Me extravié, ¿verdad? Pero gracias me encontraron. Oh, Me qué bueno. encontraron, pero no fui una niña inquieta ni traviesa. Fui normal, ¿verdad? Digamos que dentro de los parámetros, pudiera decirse que usted era una niña que no daba problemas en casa. No, no, gracias a Dios que no. Ni de niña ni de adolescente le di tantos problemas a mis papás. Algunas cosillas, ¿verdad? Sí, nada más, pero no cosas, nunca les di dolores de cabeza fuertes, no. Ok, y bueno, ahí, al ser tantos, había, digo, porque a veces hablamos en la iglesia, sobre todo la historia de Jacob, ¿verdad? Ujú. La historia de Jacob y de Esaú, y que, pues a veces, siendo poquitos, a veces los papás vemos que hay como que esa diferencia, ¿no? A lo mejor indirectamente, no lo dicen, pero a lo mejor hay más inclinación porque alguno es muy enfermizo o porque alguno se parece más al papá, a la mamá. ¿Llegó a notar usted eso en su familia, que había esa diferencia? Yo no lo notaba, pero, pero un día, ¿verdad? Que ya no estaban mi papá y mi mamá, ya mamá se va a hacer 3 años. Alguien me dijo que era muy evidente la diferencia que hacía mamá, ¿verdad? Entre nosotros. Y yo sé que mamá quiso a todos, ¿verdad? No sé si había algo muy especial que nos ligaba a mis padres y a mí, ¿verdad? En cuanto a que fui la única que tomó el camino, ¿verdad? De servir a Dios. En ese aspecto, como no les di problemas de juventud ni nada, entonces no sé si ellos se inclinaron por eso, ¿verdad? De que fui la única que tomé una decisión de servir a Dios, de tomar otras cosas, ¿verdad? De buscar otras cosas, como ya ya que conocí al Señor en mi adolescencia, pues ya yo me inclinaba que a las confraternidades, me gustaban más esas cosas que a mis hermanos. Entonces, yo nunca vi diferencia, pero a lo mejor ellos sí vieron que hubo una diferencia muy marcada conmigo. ¿Por qué cree que a usted le haya empezado a llamar la atención? Digo, porque a lo que entiendo no había como que esa raíz del evangelio. Ujú. Era a lo mejor como que había esos acercamientos, pero a lo mejor no esa guianza, ¿verdad? Como ahora lo vemos en las familias cristianas. Pero ¿por qué cree que a usted sí le llamaba la atención y a sus hermanos no? ¿Qué sentía usted por Dios? ¿Había algo que le nacía? ¿Qué era lo que le gustaba? Yo empecé a acompañar a mi hermana, porque mi hermana y su esposo fueron los primeros que ellos se acercaron al evangelio. Y, y como no teníamos muchas salidas, no había muchos así de que nos dejaran salir a pasear, juntarnos con amigas y todo eso. Entonces, lo primero fue de que, no, pues para salir, ¿verdad? Me sirve de salida, Ujú. me voy con mi hermana y como estaba bien Era lejos la como que el iglesia, pretexto. sí, era un buen motivo como para salir de la casa y estar fuera unas horas, ¿verdad? Y entonces empecé a acompañarla a los cultos, ¿verdad? Todos los cultos y ya, no sé, me empecé a involucrarme, pero todavía estaba ligada en cierta forma al mundo, porque el hecho de que no era una niña así problema, tampoco era de que era, ¿verdad? Que No era estuviera bien metida con excelente, Dios. no.
sino que también sí estaba en una edad de los 13, 14 años, cuando empieza uno a llamarle mucha atención las cosas, ¿verdad? Entonces, pues las amistades y todo eso, y, y llegó un punto en que ya no quería ir a la iglesia, porque ya me estaba atrayendo más las cosas. ¿Cómo que le empezó a llamar la atención? Digo, porque hoy vemos muchos muchachitos, ¿verdad? En la iglesia, muchos Ujú, adolescentes, y creo yo que a veces se nos olvida, me incluyo, que un día fuimos adolescentes ujú, y fuimos un vil desorden, algunos, ¿verdad? ujú. Algunos fuimos muy serios, en mi caso yo era una persona seria, pero tampoco era como que alguien que le llamara la atención a la iglesia, ¿verdad? En su caso, ¿qué cosas empezaron a llamarle la atención? Pues las fiestas, mis amigas iban a fiestas, De eh, bailar o así. sí, de bailar, empezaban a ver las quinceañeras, ¿verdad? Mm. De las amigas, ¿verdad? Más grandes que yo, y y que hacía, formaban los grupos que de damas y chambelanes y todo eso. Pues yo también quería ser parte de eso, pero yo no tenía el permiso de ir a todas esas cosas porque a mí me limitaban esos permisos, no era como que, sí, ve como las demás. Fue cuando me empecé de cierta forma, como a rebelar, porque yo decía, yo quiero ser como ellas, porque yo no puedo ser como las demás, porque yo no puedo salir a pasearme como las demás o ir a las fiestas como los demás. Pero a mí sí mis papás sí me Fueron ponían muy mucho. rígidos. Ahí sí, empezaron a ser muy, muy estrictos, ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? De que tú no vas a ninguna parte, Y llegué a pensar y llegué a decirle a mis papás que no me querían porque no me daban permiso como los demás. Y a veces uno como hijo, ¿verdad? No lo entiende No, porque no dimensionamos, no, ¿no? decía mi mamá, ¿verdad? Porque te quiero, por eso no te doy permiso. Y le decía, eso no es querer, eso no me quieren. A ellos No sus sé papás dónde he sí los oído eso quieren. en Emanuel. Pues, a mis amigas, sus papás sí los quieren. Y me decía mi mamá, ¿verdad? Un día lo vas a entender, hija, un día lo vas a entender, ¿verdad? Cuando seas más grande lo vas a entender el por qué te evito yo muchas cosas. Y de momento uno de adolescente no lo entiende, pero gracias a que me evitó, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, no me Más que quedaba de otra más obedecer que, bueno, pues a la ir fuerza. a la iglesia, Sí, seguir sí. yendo a la iglesia, O sea, eso era lo único que, digamos, que no le prohibían. que no me prohibían. Podía ir todas las veces que quiera con mi hermana y a todas partes donde ellos andaban, pero nada más era el único permiso que tenía. Entonces me empezó a gustar. Ahí hubo un detalle en mi vida, porque mis papás no iban a la iglesia, nada más mi hermana y mi cuñado. Pero ahí se presentó una situación y mis papás, por una promesa que le hizo a mi cuñado, fue a la iglesia. Mamá después me dijo que ella había hecho una promesa a Dios. Ella de pequeña había sido instruida en las cosas de Dios, pero se había apartado, entonces ya habían pasado muchos años. Y ella había hecho una promesa a Dios, que el día que ella volviera al camino de Dios, jamás se iba a apartar. Jamás, por nada ni por nadie se iba a apartar. Y lo cumplió, ¿verdad? Y cuando ellos empezaron a ir a la iglesia y mi papá le empezó a gustar, ¿verdad? La comunión con los hermanos y se volvió parte de la vida de nuestra familia Sánchez, ¿verdad? El ir a la iglesia y todos, ¿verdad? De que todos los domingos arreglarse todos para la iglesia. Ya iban todos sus hermanos también. Ya estaban todos pequeños, yo era a mi hermano, yo era la mayor en ese entonces, que estaba en la casa, los demás ya se habían casado, los tres mayores. Entonces, pasó algo en mí muy curioso, porque en lugar de que yo me pusiera contenta porque mis papás iban a ir a la iglesia, no me gustó, no me gustó, la ¿Qué fue lo que verdad, no le gustó? porque yo no Era como que quería. su lugar de escape. Sí, Y y ya iban a estar. ahora ir con ellos, no, a mí me gusta ir con mi hermana, ¿verdad? Pero no, porque mi hermana, pues ella se entretenía, yo tenía amigas y amigos allá. Y, y dije, no, pues no me van a dejar ahí, Salir ¿verdad? con ellas, Así, platicar. que nos íbamos a la tienda y que yo allá, ¿verdad? Allá me soltaba, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Con los de la iglesia, los Ujú. jóvenes de la iglesia. Entonces, cuando ellos empezaron a ir, a mí me molestó mucho que ellos fueran. A mí no me gustaba que ellos fueran. No entendía, Ujú. no entendía yo, entonces me molestó mucho y empecé a agarrar una actitud de enojo, porque ahora ellos me llevaban.
Ahora las cosas cambiaron porque ya no iba con mi hermana. Mi hermana salía porque mi cuñado era músico Ujú. cristiano, es músico cristiano y evangelista, porque él fue llamado al ministerio. Entonces, ellos iban a diferentes iglesias y tenían muchas salidas y yo ya no tenía ese permiso de ir con ellos. Ahora yo tenía que estar en una iglesia y con ellos nada más. Entonces, a mí ya no me pareció buena idea, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Entonces, empecé a tomar mucha rebeldía contra ellos. ¿Ya les contestaba o a qué le llama Sí, que le decía rebeldía? que yo no quería ir, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, pero mi mamá era ley. La Se palabra que ella hacía decía era ley. Ella decía, ustedes mientras estén bajo este techo, ustedes van a ir conmigo a donde yo esté. de la vieja escuela, Sí, y nos llevaba a fuerzas, es que nos lleva a fuerzas, a fuerzas. Voy enojada, enojada. Voy como pero vaya, vas pero a ir. usted va. Mi papá era más suavecito. Mi papá decía, no, si no quieren ni que no vayan, déjalos. Y mi mamá, no, ella le dio la parte a mi papá de los muchachos, de los Ya. varones. Si ellos no quieren, se quedaban con papá. Y error que cometió mi mamá y mi papá en ese aspecto, porque mis hermanos se perdieron muy chicos. Entonces, y a nosotras las mujeres no, nosotros las mujeres sí, mamá, las mujeres no me las controlo, las mujeres me las llevo yo a la iglesia. Entonces, en una de esos tiempos rebeldes, de más rebeldía mío contra ellos, contra la autoridad de ellos, Dios toca mi corazón. ¿Cuántos años tenía más o menos? Tenía 15 años. 15 años cuando recibió a Jesús. Sí, cuando tenía 14 años, todavía no cumplía los 15. Pero en esa ocasión ya Dios empezó a trabajar conmigo porque fue en diciembre. ¿Pero fue algún mensaje en especial? Sí, ¿Recuerda usted esas palabras que sí, tocaron fue, su vida? sí, acerca empezaron a hablar del futuro, ¿verdad? Del todo lo que venía cuando la gente no tenía a Cristo, el lugar de castigo, de tormento, el infierno y todo eso. Y yo decía, no, yo no quiero ir allí, yo no quiero ir ahí. Y decía el predicador, tú no quieres ir ahí, no te gustaría que tampoco tus amigos fueran ahí. Y yo decía, no, yo no quiero que mis amigos, yo quería mucho a mis amigas, tenía un grupo de amigas que hasta el día de hoy las quiero mucho, aunque no nos veamos seguido, nos hemos contactado después de tantos años, las quiero mucho, ¿verdad? Porque formamos un grupito, ¿verdad? Que teníamos y nos queremos mucho. ¿Todavía Entonces, se ve con ellas? alguna vez y nos vemos con mucho cariño. Y decía, yo no quiero que mis amigas se pierdan. Entonces, eso fue parte del motivo que yo pasé a aceptar el desafío, ¿verdad? Tú puedes ser el medio que ellas no vayan a ese lugar, ni tú vas, ni ellas tampoco. Y yo decía, no, yo no quiero que mis amigas se vayan a ese lugar, no quiero que se pierdan. Entonces, en mi peor rebeldía, el peor día de mi vida de rebeldía, que estaba en la última banca porque fui rebelde, porque no me quise sentar adelante ese día, O sea, en dijo, no, campaña, sí. Yo no dije, no me voy a sentar adelante, desafiando a la autoridad de mi mamá ese día y no voy a cantar y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro, yo voy a fuerzas. o sea, aunque supiera que se le iban a arreglar en casa. Sí, sí. Y ese día desde la banca de atrás Ajá. fui a dar al altar. Ahí hice un compromiso con Dios y, y yo acababa de cumplir 15 años. 15 años. En diciembre yo había cumplido 15 años y estaba en tercero de secundaria. Entonces, para ese tiempo, ¿verdad? Ya la escuela bíblica ya se iba a abrir. Hicieron la invitación a la siguiente semana a la escuela bíblica. Le dije, yo quiero ir a la escuela bíblica Desde los 15 años. a los 15 años. Y la secundaria, no, yo ya no quiero ir a la escuela, yo quiero ir a la escuela bíblica. O sea, pero no acabó la, No la terminé, secundaria. porque ¿No? terminé la secundaria y luego esperarme. Yo no quise esperar más. Yo no me quise esperar más. Yo dije, no, yo quiero ir a estudiar. O sea, tomó tan en serio esa palabra y tan en Sí, serio el compromiso de servir al Señor y que eligieron sí. sus papás. Pues que bien contentos. Ah, sí. Mi papá bien contento, ¿verdad? Nada más que había ahí reservas, ¿verdad? Una por la edad. Ajá. Eran de 18 años para arriba, mayores de edad. No, no aceptaban menores de edad. Y yo no tenía la edad para entrar. No tenía tampoco la escolaridad.
porque por lo menos tenía que terminar la secundaria, no la terminé. Pero si es Dios, dijo mi pastor, si es Dios, Norma, quien te está llamando, mi pastor Israel Lara, si es Dios quien te está llamando, es Dios que va a poner todas las cosas, porque estamos, ¿verdad? Hay varios puntos que tú no los cubres, pero si es Dios te va a abrir puertas. Entonces se hizo una junta especial Por usted. por mí, por mi caso, el comité ejecutivo del Instituto Emanuel, que hoy es la Facultad Teológica Emanuel, hizo una junta especial para ponerse de acuerdo si me aceptaban a mí como alumna. Y me aceptaron. Me aceptaron. Y en ¿Qué cree el... usted que tendría que tener un joven? Digo, porque pues el evangelio, como hemos visto, llega a personas muy adultas o llega a niños muy chiquitos, donde todos tenemos un antes y un después. Y el de usted fue esa prédica y ese cambio. Pero yo creo que a veces, a lo mejor por la edad, pudiéramos a lo mejor menospreciar, ay, está chiquito, ¿verdad? Como a veces O escucho no muchos sabe lo que padres, quiere. ay, no, hombre, al rato se le pasa. Ujú, Pero y digo porque lo hemos visto de que hay jóvenes que verdaderamente se les pasa, es pura emoción. ujú. Pero ¿cómo podrían los padres, cómo usted cree que podrían distinguir de la emoción de un hijo a que, oye, ¿sabes qué? Realmente sí se lo tomó en serio. ¿Cómo usted cree que lo podrían diferenciar? Ay, la verdad no sé, ¿verdad? Porque No, en su caso, el, ¿cómo se sintió usted como para que los papás pudieran decir, ah, creo que a lo mejor mi hijo lo está agarrando en serio? sí, a lo mejor no sé si me lo creerían en ese entonces totalmente, ni el Usted sí estaba pastor. bien convencido. Yo sí estaba segura, ni el pastor siquiera, yo creo que ni estaría tan seguro, ¿verdad? Pero, o si me iban a poner a prueba, Ujú. ¿verdad? Porque muchos se van a la escuela bíblica y sean menores o sean mayores, desertan, cuando no es un llamado, desertan. En el mes de diciembre, que son las primeras vacaciones, regresamos a casa, ¿verdad? Para las vacaciones. Y en ese mes es muy, es cuando muchos en enero ya no regresan. Quiere decir que no. Les pegó la Navidad, les pegó el Año Sí, Nuevo. y ya dicen, no, algunos se regresan antes, algunos a la semana dicen, no, pues yo mejor No me es, voy. esto no es para mí. No, sí, y empiezan a desertar, iban muchos, pero empiezan empiezan a decir, no, ya no volvió o fin de semana, ya no regresó, lo esperan, ya no volvió. Yo sí volví. O sea que podríamos decir que de alguna manera podríamos distinguir, para poder distinguir y no equivocarnos de que es emoción y no equivocarnos de que si era un llamado, darle la oportunidad Sí. y ver si en el proceso, a ver si es cierto, ¿verdad? Tú dices que te quieres internar, Ujú. internate. Tú dices que quieres evangelizar en las calles, voy a ir contigo, no te voy a dejar solo, vamos a ver si es cierto. Sí, O sea, sería darles la sí, oportunidad. darle la oportunidad porque en una de esas En una de esas sí, hay sí. un auténtico llamado. En una de esas sí sale una pastora Norma, un pastor Israel. Sí, Ok, y luego tienen esa junta, me decía, ¿verdad? ¿Y qué sí. concluyen? ¿Cuál fue el criterio para decir, sabes qué, vamos a dar la oportunidad? Sí, me aceptaron. Recibimos la llamada del pastor donde me dice que fui aceptada bajo reservas, ¿verdad? Porque si ella no piensa que no puede o algo, pues no pasa nada, No ¿verdad? está Se obligada. regresa y ya, se regresa a su casa y ya. Pero y tomarlas, es un cambio muy drástico porque ahí ya no está papá, ya no está mamá. Yo tengo 15 años apenas, ¿verdad? Todavía una niña, ¿verdad? Sí. Prácticamente, ¿verdad? Que dependo de mis papás, de mi mamá que me haga mi comida, que me Ujú. cuide y todo eso, ¿verdad? Y de Como, pórtate bien todavía sí, y no y hagas ahí esto. no hay nada, No. nada de eso, nada de eso. Hay estudio, hay trabajo, es interno, es estar internos, ¿verdad? Es salir a veces los fines de semana, a veces no. Es depender completamente de Dios. Ahí ya papá, porque en la escuela, mis papás querían sobreprotegerme, ¿no? En la escuela bíblica. Mi papá, a mí siempre me ha gustado el pan, siempre. A veces les digo a mis hijos, hoy no tengo pan para mañana, para mi desayuno, y andan apurados consiguiéndome un pan de dulce, ¿verdad? Entonces mi papá sabía que a mí me gustaba mucho el pan de dulce. Y una ocasión dijo, hermano, el director era miembro de la iglesia de nosotros, donde íbamos, nos congregábamos. Hermano, yo quiero llevarle a mi hija un pan, ¿verdad? De repente yo quiero llevarle algo. No, hermano, no, hermano Ramiro. Así no se puede. Si usted quiere
Si usted quiere llevarle algo a su hija, tiene que llevarle a todos, no nada más a ella. Ahí ella es una alumna más. Ahí todos tienen que vivir al mismo nivel, De lo que ahí se da. de lo que se da. Ahí en la escuela Porque a lo mejor bíblica, se puede interpretar como favoritismo. sí, ahí en la escuela bíblica tomábamos agua de sabor, todos en la comida. Pero si usted tenía ganas de una coca, no se puede tomar una coca nada más usted. Todos. Aunque ahí vendían, nos vendía un hermano, nos vendía sodas. Si te la quieres tomar después, tómatela después de la comida, ve y compra una coca y tómatela. Pero en el comedor no estaba permitido. Si tú quieres tomar una coca, tienes que comprarle a todos. Pero les explicaban la razón de hacer ese tipo Sí, de porque cosas. todos teníamos que Vivir comer lo lo mismo. mismo, sí. Ok. Entonces sí había ocasiones que alguien recibía una ofrenda especial y nos compraba cocas a todos. O que mi papá me llevó el pan, pero llevó un canasto de pan para darle a todos los alumnos. Una ocasión nos llevó tamales para todos. Dijo, la próxima semana quiero llevarle de cenar a los muchachos. Es a todos los alumnos, maestros y todo. Mi hija tiene ganas de tamales, pues tienen que comer tamales todos. Y así era. Entonces, ahí de ahí empecé a aprender a vivir por fe, porque no era que mis papás me daban todo, no. De todo lo que recibía yo tenía que reportar todo lo que recibía y dar el 60%, es el 10% el diezmo. Ahí nos enseña, me da el 10%, todos tenemos que diezmar. ¿Pero qué ingresos recibió usted? De las ofrendas que nos daban O cuando sea, íbamos ya a de predicar. chiquito los mandaban a Ah, predicar. sí. Así, o sea, desde bien chiquitos ya los Sí, mandaban a las a iglesias. la primera semana. La O primera sea, luego, semana luego llego y llegando y las sí, estrenaban. nos mandan, no sabemos predicar todavía, porque no llevamos las clases, ¿verdad? Porque ahí nos dan las clases, la teoría, la homilética. Entonces, a la primera semana nos mandan con alguien que ya sabe, del segundo grado. Entonces, nosotros dirigimos y el de segundo predica. Es para nosotros observar cómo predica y a la siguiente, ¿verdad? Ahora sí te avientas tú. Sí, sí, y nos Órale. van, nos van para poder practicar. Entonces, la ofrenda que nos daban en la iglesia, pues se reparte. Se Ah, ok. reparte y de ahí de lo que se reparte se da el diezmo y aparte del diezmo el 50% para abonar a la colegiatura de la escuela. O sea, Todos. el ingreso de todos se ha repartido. Sí, aunque a veces no nos daban ofrenda. Así nomás, a la bendición de Dios. Sí, una vez nos dieron cañas de ofrenda y nos repartimos las cañas. Y la caña, y sí se las comían, Sí, ¿sí? sí. ¿Y recuerda usted cómo era esa generación? ¿Cómo se sentía usted entre ellos? También fuimos una generación muy bonita, ¿verdad? Yo creo que cada quien puede decir de su generación eso, ¿verdad? Pero fuimos una muy buena generación. Casi la mayoría, dice mi esposo, eran hijos de pastores. Muchos de ellos eran hijos de pastores. Y, y fuimos una generación que Menos quedó, usted. menos yo y algunos otros, pero varios, eran como tres, cuatro, cinco, no sé cuántos, eran hijos de pastores. Usted es la primera generación pastoral En de mi su familia familia. sí. O sea, usted empezó. Mi cuñado y luego yo. Ah, ok. Fue mi cuñado. Y luego yo. Ya ahí ya no ha habido más. Ya no ha habido más en las familias. Y pues fuimos una generación que hasta la fecha, hasta el día de hoy, nos seguimos comunicando, ¿verdad? Y quedamos muy marcados por ese tiempo donde realmente es una escuela, aprendemos a vivir por fe, a depender de Dios, a depender de Dios, ¿verdad? Porque ahí llegamos a desear muchas cosas. Ya no está, como decía, ya no está papá y mamá que nos den, ¿verdad? Ujú. Ay, tengo ganas de unas galletas, tengo ganas de esto, juntando todos los centavitos, todos los Para cinquitos, ¿verdad? completar algo. Y completábamos y nos daban permiso de ir a una tienda que estaba allá abajo a la orilla. Y entre todos con lo que completábamos unas galletas y nos A repartíamos de todos. pedacito. Era bonito porque yo ahí aprendí a vivir por fe, a no depender de mis padres, ¿verdad? Porque mis padres podían haberme dado todo, pero no era necesario que me dieran todo porque yo tenía que aprender. A La, vivir de fe. O sea, a- ya de alguna manera ya les estaban enseñando eso. sí, sí. Y ahí, por ejemplo, en esa, dentro, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? 2 años. 2 años. Y en esos 2 años llegó a pasar por su mente, sabes que esto no es lo mío, se me hace como que no va por aquí, o fue así como que cada vez le gustaba más. No, no, nunca llegó a pasar por mi mente que yo quería renunciar. Nunca quise renunciar. Siempre le gustó. Sí, Y llegó a sentir que
Digo, porque pues usted ahorita es pastora, ¿verdad? Pero en ese inter usted ya sentía algo, ya empezaba como que esa, al menos lo que siempre he escuchado es de que empiezan a sentir como que esa necesidad de por las almas, ese dolor por las almas. Sí. ¿Llegó usted a experimentar eso? ¿O cómo fue sintiendo ese llamado? ¿Fue progresivo o fue así como que ya, tú vas a ser pastora? La verdad es que los 2 años yo no pensé ni que siquiera que iba a ser pastora, ¿no? O sea, no sabía ni qué iba a hacer. Ajá. Yo sabía que podía salir a ayudar a mi pastor, Ujú, a ser un colaborador en la iglesia, porque muchos estudian y van a ser colaboradores de iglesia, no, no todos son pastores. La mayoría no son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros, ¿verdad? Vuelven a las iglesias, ujú. pero ya con un nivel de estudio teológico más avanzado, ¿verdad? Entonces ya ocupan otros puestos de liderazgo, ¿verdad? Así se maneja en la organización donde yo vengo. Y no me imaginaba yo que iba a ser pastora, yo nomás estaba estudiando, pero no me imaginaba qué iba a pasar, a dónde iba a ir, qué iba a hacer, nada, nada, absolutamente nada, Ajá. hasta que conozco a mi esposo. O sea, en ese mismo internado, ahí estuvo el pastor al mismo tiempo. Sí, fuimos la misma generación, Fueron de la misma ahí generación. nos conocimos. ¿Y desde el primer día se echaron ojitos o fue así como No, que al paso? ¿Qué pasó ahí? no, no fue luego, luego, no fue luego, luego. Este, no, no, él tenía otros pensamientos. Cada quien vivía en su Cada quien mundo, estaba en lo ¿verdad? suyo. Sí. Las cosas ya después se fueron dando, ¿verdad? Pero dentro. Dentro de la escuela bíblica, que era parte del reglamento que no se debería de hacer, pero lo Ujú. hicimos. Pero lo hicimos y nos disciplinaron por eso. O Estuvimos, sea, llegaron a tener una relación dentro del internado. sí, pero era como en los años aquellos 80 de cartitas nada más. Es que era muy sano, ¿no? Digo, Sí, era de cartas, puras cartas. yo creo que antes ese romanticismo que vemos a veces en las películas, siento que se ha ido perdiendo, ¿no? Ujú. ¿Cómo pudieron llevar su relación sin que se dieran cuenta? Bueno, hasta que se dieron cuenta, ¿cómo pudieron manejar eso? Casi al final ya casi nos íbamos a graduar. Pero ustedes desde chiquitos pensaron así como que nos vamos a casar o simplemente tenían una relación y ya. Sí, teníamos una relación de noviazgo y nos graduamos. Bueno, estuvimos el primer año, ya casi como a mediados del primer año fue cuando empezamos a ser novios, ¿verdad? Nos veíamos en la central pero todos juntos que llegábamos de todo el grupo de jóvenes, nos veníamos en el camión sentados platicando, ya cada quien va a separarse, llegando a la escuela bíblica y las cartitas, ¿verdad? Pero los Que, demás sí sabían. los O sea, estudiantes sí, o sea, fueron cómplices. ellos eran los que llevaban las cartas, ellos los que llevaban y Ah, traían las cartas, sí ¿verdad? les ayudaron. Sí, ellos con la libretita, ¿verdad? Te manda Israel y ya, te manda Norma, ¿verdad? Y ahí estábamos y miradas nada más, nomás es mirarnos. O sea, no era de que ustedes se apartaran a algún No, lado, así. no, 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 Siempre no, fue una ahí nunca, relación nunca. sana. Sí, ahí nunca, nunca. Si nos veían así cruzando alguna palabra con alguien, era castigo. Con O sea, no ninguna, podían hablar entre hombres y no, mujeres. no, nada. Si O sea, nos cuidaban mucho esa parte. teníamos consejeros que siempre estaban vigilándonos. Entonces, O si sea, nos tenían veían platicar, centinelas sí. prácticamente. La única que podíamos, donde podíamos así era cuando nos celebramos los cumpleaños y nos dejaban jugar, hacer juegos, ¿verdad? Pero nada más así que no te detengas a platicar nada porque luego nos llamaban la atención, jugar, no platiquen con nadie, ¿verdad? Entonces eran motivos de castigos. ¿Y como qué castigo les ponían? Los castigos eran ponernos a limpiar frijol, por decir, si a mí me castigaban hoy porque me vieron platicando, ¿verdad? Y no había de qué explicaciones, no, es que le estaba diciendo una tarea, O no sea, tienes nada. nada que hablar con él, no tienes nada que hablar con ella. Y nos castigaban, ¿no? Tú te vas a ir a trabajar una jornada allá abajo a limpiar césped y tú te vas a limpiar frijol. Tú vas a limpiar ventanas o así. Y el castigo más duro es no sales el fin de semana, te quedas aquí. Esos eran los castigos que nos daban. Todo sea por el amor, Pastor Israel. Sí. Y por ejemplo, allá hablando de los maestros, ¿qué maestros así como que impactaron? Digo, porque pues todos en algún momento vamos conociendo personas en el Ujú. Evangelio que se vuelven nuestros referentes, ya sea un predicador que a lo mejor ni siquiera conocemos, o maestros que empiezan a impactar nuestra vida, a veces son nuestros propios padres,
Pero en el caso de usted, ¿qué maestros o qué personas empezaron a impactar su vida de manera de decir, ah, ese hermano o esa hermana, yo quiero un día tener algo parecido a lo de él, Mi pastor, su pastor? mi pastor. ¿Qué tenía su pastor de especial? ¿Qué le gustaba? Una paciencia hasta la fecha y un amor muy grande. Mis pastores, los dos. Es el hermano Israel Lara y la hermana Nena. Este, ellos mis pastores, muy, muy queridos. ¿Viven actualmente? Sí, viven. Sí, viven, los viven mis Saludos, pastores. pastores. Sí. Este, siempre he admirado esa paciencia que tiene, ese amor que siempre han tenido ellos hasta la fecha, hasta el día de hoy. Nos congregamos muchos años con ellos, ¿verdad? Y nunca los vi cambiar, siempre los vi en su mismo carácter, así muy, muy templado, muy pacientes con todo, con toda la gente, ¿verdad? Y, y, y lo irradian esa paciencia ellos hacia la gente O y sea, no ese era amor. fingido, se les veía muy No, natural su amor. sí, sí. Y hasta la fecha siguen siendo los mismos. Ok. Bueno, total, terminan el instituto, ya por fin, me imagino que ya pudieron llevar a cabo su relación, pero ¿en qué momento se casan? ¿En qué momento dicen, oye, tú eres pastor, yo soy pastor? ¿Cada quien recibió su llamado por separado o fueron Ujú. juntos? ¿Cómo fue No, eso? porque, o sea, nos conocimos, ya yo ya tenía mi llamado, yo siempre he estado segura de mi llamado. Pero, ¿o cómo lo recibió? ¿Cómo supo usted que, sabes que yo voy a ser pastora? ¿Qué palabra No, 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 recibió? no ¿Cómo se lo sabía yo dijeron? que iba a ser pastora, pero yo sabía que tenía un llamado para algo especial. No Ajá. sabía que en el Solo futuro. sentía que había que hacer Sí, que algo. había algo especial. Después Ajá, de eso, no, o sea, de la escuela bíblica, sí queda la esa, qué vamos a hacer? ajá. Yo pertenecía a una organización, Ujú. es Santidad Pentecostal en México. Y, y como, aunque ellos no pagaron mi escuela bíblica, la pagó mi papá, Ujú. y las ofrendas que yo aporté, ¿verdad? Cuando estuve. Entonces, cuando termina el ciclo escolar, la organización de nosotros, a la cual pertenece también la escuela bíblica, hace una junta con sus alumnos de la organización, los que salimos de iglesias que son de santidad pentecostal. Va el comité ejecutivo a hacer una junta Ujú. para ver qué van a hacer con nosotros. Entonces, para entonces ya se descubre que nosotros somos novios, mi esposo y yo. Y, y ya tenemos, inclusive estábamos en disciplina en la graduación, nosotros estábamos disciplinados. O sea, hasta el último momento del Sí, instituto los sí, disciplinaron. nos disciplinaron porque fue cuando se dieron cuenta, ¿verdad? Que habíamos tenido una relación de noviazgo. Entonces, nos disciplinan y de hecho yo saqué primer lugar y mi esposo sacó tercer lugar. No recibí la banda de honor por eso. Se la dieron a otro, la banda de honor. Fue Feo. parte de mi castigo, no, no, pero yo hubiera recibido la banda de honor en ese tiempo. O Saqué sea, ni a usted ni al ni a pastor. él tampoco el tercer lugar. O No, sea, no, lo llevó el segundo. sí. Entonces, una de las cosas que nos dijeron el director, ¿verdad? Fue, el noviazgo no se permite porque a veces es una distracción para sus estudios, Ujú. pero ustedes demostraron que a pesar de que eran novios, ustedes no los distrajo de sus estudios porque sacaron un lugar. No se les va a premiar porque no se lo merecen. Claro. No van a recibir el premio que otorga la escuela por haber sido alumnos de edad que sacaron un lugar. Yo el primero y él el tercero. Por eso no se permiten los noviazgos, porque por la distracción. Pero ustedes lo demostraron, los vamos a graduar. Ustedes van a graduarse. Entonces llega el comité ejecutivo y nos hacen la junta. Y mi esposo, bueno, mi novio en ese entonces, ¿verdad? Ya platicábamos un poquito más porque andábamos en mucho movimiento y ya estábamos en el final. Entonces, en una platicadita así, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder? O sea, me dice mi esposo, ¿qué vas a hacer, verdad? ¿Qué les vas a decir? Ujú, Pues no sé, ¿verdad? A ver qué me plantean, ¿verdad? ujú. Entonces, el superintendente me dice, ¿verdad? Norma, te elegimos para que vayas a una obra, ¿verdad? Esa obra, pues, ha estado con muy poca gente, la iglesia, pues, se fue quedando sola, pero tú eres joven, ¿verdad? Y ¿Pero cuántos años tenía? tenía ¿17? 17 años y me Y iban a de mandar de 17. pastor Órale. a Nuevo Laredo. Pero sus papás no dijeron, no, está muy chiquita. ¿Cómo? No, ya ellos ya ¿Usted no no lo decidían, ya pensó? ellos no decidía la organización ¿A poco sí? por mí. Yo iba a Pero no ir, era de que, digo, porque se me hace bien raro, ¿verdad? Ahorita yo creo que si una organización quisiera hacer eso con los hijos de un papá, yo creo que se opondría. uh -huh. Este, ¿cómo era que
en ese tiempo se deslindaban o perdían, no sé si así decirlo, así sea la palabra correcta, los derechos, al menos de la decisión que pudiera tomar un hijo, o cómo era que la organización podía decidir, Ya podían decidir sobre pero nosotros. cómo era que estaba permitido eso, o era algo normal, No cómo. sé si ya me verían más maduras o no sé, ¿verdad? Pero no íbamos a ir solos. De hecho, no vamos solos porque mandan de dos. Por ejemplo, nos iban a asignar a lo mejor dos compañeras graduadas de la Ujú. organización, van para De allá, apoyo. sí, de Ujú. apoyo. Y nos mandan solas, pero sí nos están supervisando, sí, sí supervisan y todo. Ya. Entonces, cuando me dicen yo estoy indecisa, le digo, es que yo no sé si voy a trabajar con ustedes. No me podían exigir porque no me pagaron la Ya, ya, escuela. ya. Entonces era algo a mi favor. Si la iglesia me hubiera apoyado, la iglesia local, la que me mandó, me Ujú. hubiera apoyado, tenían el derecho de mi pastor de decir, no, ella se queda en la iglesia a apoyar porque nosotros pagamos su escuela. Pero tampoco dijo, yo no te puedo exigir porque no te pagué nada, dijo el pastor. O Ya. sea, ya la decisión es tuya. Sí, sí. La decisión es tuya, ¿verdad? Si tú quieres trabajar. Y yo le dije, entonces, yo le dije al superintendente, lo que pasa es que yo estoy de novia con un estudiante pues yo no sé cuándo me vaya a casar, le digo, pero yo ahorita no sé qué voy a hacer todavía. Yo quiero regresar a la iglesia, ¿verdad? Ujú. Y trabajar mientras sé. Me dijo el superintendente, no, Norma, ya veo tu futuro. Te vas a casar, vas a tener hijos y el ministerio va a quedar en nada. A mí me dolió lo que me dijo. Y le dije, probablemente sí me voy a casar y sí voy a tener hijos, pero le voy a demostrar que con hijos y sin hijos yo voy a seguir trabajando en la obra de Dios. Dios me llamó. Y yo no voy a dejar el llamado ni por los hijos ni por un matrimonio. Y dijo, es tu decisión, es mi decisión. Entonces dijo, bueno, estás echando, como quien dice, estás echando a perder tu vida porque entonces de nada sirvió tu estudio Sí. porque vas a ir a casarte. Muchos así lo hacen, nomás vienen, se casan y ya no vuelven a hacer nada bueno. Entonces, en ese momento yo renuncié a la organización y seguí congregándome, pero a la organización me dejaron decidir. Ujú. Y fue punto a mi favor porque ellos no habían aportado nada para mi estudio. Sí. Entonces, fue en mayo, la graduación fue en mayo y ya libres, ¿verdad? Ya que ya no, nadie nos vigilaba, nadie nos ponía el reglamento, ¿verdad? Mi esposo empezó a visitarme, cada 15 días venía a verme de Galeana a Monterrey, venía y me veía cada 15 días y nuestros paseos, ¿verdad? Pues eran a ver a su familia, a sus tíos, a sus abuelitos y la hermana Jerry, la misionera. Entonces, fue en mayo y como unos junio, julio, yo creo, fuimos de visita y la hermana Jerry nos dice que qué planes tenemos. Ujú. No, hermana, nosotros pensamos seguir de novios 1 año, 2 años, no sé cuántos años vamos a seguir. No, ella dijo, no, yo a Israel lo quiero de pastor ya y no lo quiero Pero en el soltero. caso de él ya traía ese llamado. Sí, bueno, no sé, la verdad. Pero la hermana ya tenía, ellos sí ya tenían Se había asignado puesto para él. su mirada en Él ya otro le habían camino. asignado un pastorado, Ah, ya lo tenían la visa para un pastorado. Yo a Israel lo quiero para pastor, ya le tengo una iglesia, pero yo no lo quiero soltero, yo lo quiero casado. Pero nosotros no pensamos casarnos, no, es que yo quiero que se case. o sea, ustedes ya tenían un plan de que a tal Sí, año, de un tanto, año, 2 años. pero ya habían hablado de que se querían casar. Sí, sí, pero no a corto tiempo no. Ok. Y ese día que fuimos, ella planeó la boda de nosotros. Ella planeó la boda, ella dijo, se van a casar para tal fecha. Ella puso la fecha, ella puso la fecha, ella buscó los padrinos, ella dijo cuándo iba a venir mi suegro a pedir mi mano, para que le Todo. avises a tu papá y tú le avisas a tus papás que Ananías va a venir para que hagan todo lo de pedimento de mano y la fecha es tal fecha. Vamos Mm. ahorita, se subió al carro y tomó dinero y dijo, vamos para que veas los vestidos. Me llevó a ver el vestido de novia ese día sin que nada, ni mis papás ni sus papás supieran. Órale. Y planeó nuestra boda. Pero, digo, eso no se ve ahorita, o al menos no lo he visto ¿No? yo. Pero en ese entonces, o sea, ustedes estaban convencidos, o sea, pues he escuchado de la hermana Jerry, ¿verdad? Creo que Sí. sí, la hermana Jerry. eh, pero el decir esto, digo, pues no lo veo yo, al menos no lo he visto en estos tiempos, pero ustedes están convencidos o fue así como que, así que no, o lo tomaron de que, bueno, pues está bien de una vez, Sí, ¿sí? sí.
O sea, las cosas fueron fluyendo y, pues está bien. Ni sabíamos, ni estábamos seguros si nuestros papás iban a decir sí o no, ni él ni yo. Yo nada más llegué, ¿verdad? Y le dije a mi papá a mi papá y a mi mamá, me voy a casar. ¿Con qué te vas a casar? Y ya les dije, es que el manager quiere que Israel sea pastor y no lo quiere soltero, quiere que nos casemos. No, no se pusieron. O Mm, mm. sea, usted, bueno, es que a eso a lo que voy, porque a lo mejor alguien podría tomar esa decisión. Vamos a suponer que yo soy el hermano Jerry y quisiera decidir algo sobre los muchachitos, hablando de los muchachos de la iglesia. Creo yo ahí que si Dios está en el asunto, todo se facilitaría, Todo se ¿no? va dando. Porque a lo mejor es algo insólito, ¿no? Escuchar de que pues, alguien decidió por nosotros, alguien dijo, bueno, pues los vamos a poner de pastores, y se ve el resultado, porque si no, ustedes no estarían juntos, Sí, ustedes no fueron pastores, hemos visto su ministerio, pero entonces aquí diríamos que Dios, aunque parecía algo como que ilógico en la manera de proceder sobre las cosas, pues funcionó, ¿no? Pero sería la sí, excepción, tampoco podríamos decir que así debería de ser, ¿no? sí. Yo creo que todo fue planeado por Dios. Yo estoy segura que fue planeado por Dios, ¿verdad? Y que, como dice, si ahorita me pongo a pensar a lo mejor y retrocedo el tiempo, a lo mejor sí pongo trabas. Exacto. Si yo retrocediera el tiempo ahorita, si dijera, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? O imagínense que lo hubieran hecho con una de sus hijas o uno de sus Sí, hijos, que alguien, espérate, se va ¿verdad? a casar, Keila, se va a casar Merari, ya tenemos la boda, ya Ya fuimos a está ver los planeada la vestidos. boda, sí. Yo creo que la primera oración, espérate, tú no decides, Sí, ¿no? ujú, Entonces ahí, bueno, y total, ya empiezan a hacer los preparativos y sí. todo, se casan y ya empiezan como pastores. Sí, bueno, no luego, porque la hermana Jerry tenía planeado que Israel fuera pastor en Rayones, en Rayones. Entonces, cuando, cuando ella le dice que inmediatamente después de casados nos va a llevar a Rayones, mi esposo dice que no, que Rayones no. Rayones no, porque dice yo ahí crecí, toda la gente me conoce, ¿verdad? Y no sé si él pensaría, Que no no sé lo si iban me a van tomar a en creer, serio. sí, o algo, ¿verdad? Me van a ver muy chico, o algo, no sé, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo Rayones siento que no, ¿verdad? Entonces dijo, pues si no es Rayones te vas a tener que esperar, porque es el pastorado que yo tenía para ustedes. Entonces nos casamos y vamos con mis suegros, a vivir con mis suegros. Mis suegros tienen varias misioncitas que son iglesias, ¿verdad? Que ellos construyeron. Ujú, Ellos están en el castillo, en Galeana. Y en el castillo, en ese lugar, está San José del Vergel, está Pinal Alto, o está Los Estados, y otro lugarcito que se llama La Reforma. Entonces, mi suegro atiende todas esas obras. Él va y hace cultos casi todos los días a diferentes misiones. Entonces ahora ya estamos nosotros ahí, y está mi cuñada Orfa, que también estudió en la escuela bíblica, y empezamos a trabajar. Mi esposo a trabajar en la labor, ¿verdad? Con mi suegro, a volver a la labor y a las obras. Nos repartía, todo, ustedes predican aquí, Orfa allá, y luego nos repartía y luego regresaba por nosotros. Y así ujú. era, todos los días, todos los días. Ahora vamos para este lado y ahora vamos para el otro lado, y nos deja y andamos predicando, 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 con ellos. Pero dice que el casado casa quiere, ¿verdad? Entonces, por ahí empiezan a ver ahí algunas cositas, ¿verdad? Que ya no, ya mi esposo ya no es hijo de familia, yo ya quiero atender a mi esposo y mi único hijo, ¿verdad? Varón. Entonces, ahí empieza a haber algunas cositas, unos desacuerdos, ¿verdad? Y, y yo tomo la decisión de decir, no, yo me regreso a mi casa. Es el primer disgustillo así que tenemos, a los 15 días de casados. Y le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a... Me sorprende ahora mucho porque digo yo, ay, si era bien madura, bien chiquilla, o sea, yo tuve Ujú. que tomar la madurez bien, Bien joven. bien joven, porque le dije, bueno, no, no es que este sea un, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar con mis papás, yo quiero un lugar donde vivir contigo, pero yo aquí no, aquí con tus papás no, yo los respeto, ¿verdad? Son pastores y todo, pero yo no quiero vivir aquí, un lugar rentado, prestado, comprado, no sé, ¿verdad? Pero yo quiero vivir aparte. Y me vengo, ¿verdad? Y él se mueve, inmediatamente él se mueve, viene con la hermana Jerry, que es nuestra líder, viene con la hermana Jerry y le dice, ¿verdad? Pues
necesitamos un lugar porque no queremos estar allá viviendo con nuestros papás, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Y nos dice, bueno, van a Saltillo y ahí en Saltillo van a ir a vivir a la iglesia del hermano Juan Casas. Ahí tengo yo un cuarto, se los voy a mandar a arreglar para que ustedes vivan y ustedes van a colaborar con el hermano Juan Casas. En eso Dios empieza a mover las cosas porque hay una campaña en Castillo y se convierten 2 familias de Saltillo que están de visita en Castillo. Son hijos de un hermano. Se convierten 2 matrimonios. Entonces, ellos van a la campaña y se convierten. Y cuando ellos ya van a regresar a Saltillo, pues ¿a dónde van, verdad? Gente nuevecita, recién entregados a Cristo. Dijo mi suegro, no se preocupen, Israel y Normita, ellos los van a visitar. Dijo, ya tienes trabajo, hijito. Te vas a vivir a Saltillo y vas a ir a visitar empieza con esas familias, con 2 familias. Empieza con ellos y abre una misión. Y abrimos una misión. ¿Y cómo se llamaba la misión? No teníamos nombre, la verdad, más teníamos ahí una misión. Y empezamos a juntar esos 2 matrimonios y colaboramos con el hermano Juan Casas en Aposento Alto con los jóvenes, que lo ha contado mi esposo, llegamos a tener bastantes jóvenes, juntar muchos jóvenes. Y nos repartimos el trabajo, días trabajando en la iglesia con el hermano Juan Casas, días trabajando allá con los hermanos. Trabajamos, íbamos y los visitábamos, hacíamos cultos, se añadió otra familia más, éramos 3 familias, éramos 4, ¿verdad? Con nosotros, y empezamos, ¿verdad? Empezamos a juntar dinero porque queremos algo, ¿verdad? O sea, pero ya estaban ejerciendo como pastor. Sí, como pastores de ellos. No teníamos un lugar, nos juntábamos nos reuníamos en las casas, ¿verdad? De los hermanos. Y pasa un año que nosotros estamos ahí trabajando en ese lugar, en las orillas de Saltillo. Empezamos a trabajar ahí un año con ellos completo. Entonces, al año ya empiezan a ver algunas cositas y nos decidimos salir de Saltillo, ¿verdad? Porque sentimos que ya no era el tiempo, ¿verdad? El pastor empieza pues a sentir un poquito de celo, ¿verdad? Con nosotros, la gente nos quiere mucho y todo, y nosotros por lo más sano, ¿verdad? No, usted es el pastor, ¿verdad? Y nosotros no queremos quitarle nada, ni el cariño es para usted porque usted es el pastor y nosotros somos los que aquí vinimos nada más a colaborar. Nosotros nos vamos a retirar. Siempre Dios nos ha guiado de esa forma, ¿verdad? Porque oramos a Dios, ¿verdad? Señor, si este no es el lugar para nosotros y nos vas a mover, dinos a dónde ir, porque aquí las cosas ya no están bien. Entonces, dinos a dónde vamos a ir. Y entonces le volvemos a hablar a la hermana Jerry, estamos trabajando con la misión, ¿verdad? Y todo, pero necesitamos un lugar donde vivir porque no queremos ser molestia para el pastor ya, ¿verdad? Entonces, necesitamos un lugar. Y nos dijo, déjame, yo hablo y contacto y checo, ¿verdad? La organización. Y esa noche fuimos a una campaña y Dios nos da una palabra y nos dice, la petición que ustedes le hicieron a Dios ya tiene la respuesta. La respuesta está en su casa. Ahorita que lleguen, ahí va a estar la respuesta. No sabíamos qué pasó, ¿verdad? Entonces, llegamos a la casa de la campaña y está una nota en la mesa y en la nota dice, comunícate inmediatamente a Monterrey. Entonces, está el número de teléfono, vinimos a visitarnos, nos los encontramos, comunícate rápido a Monterrey. Entonces dice mi esposo, ¿será esta la respuesta? Pues habla mi esposo. Y ya nos dice, ¿verdad? Nos dice la hermana Jerry, hay una iglesia que los quiere de pastores. Es en San Pablo en Galeana. Mi esposo se conocía, yo no. Entonces dice, ¿cómo ves? Oh, sí, O sea, pero ustedes estaban convencidos de que vamos a seguir haciendo esto, ya por el sí, resto de ya, nuestras vidas. sí. Entonces, pero ahora el asunto es, ¿y la misión? Los hermanos de la misión, ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿qué vamos a hacer con ellos? Mi cuñada Milka, ¿verdad? Ellos no tenían iglesia, estaban viviendo en Saltillo y no tenían iglesia. Entonces ellos nos dicen, pásanos la misión, pásanos a los hermanos. Y nosotros seguimos trabajando con ellos y los dejamos encargados con ellos. Hoy es el Centro de Milagros. Y esos hermanos siguen siendo los pilares. Órale. Un matrimonio permaneció y siguen siendo los pilares en ese lugar, el Centro de Milagros.
ellos levantaron, como dijo, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo dio Lo Dios, dio. comprobado. Entonces nosotros dejamos en buenas manos a los hermanos de la misión, nos fuimos a San Pablo, en la sierra, y ahí llegamos con, con Keila de 4 meses. Llegamos con Keila de 4 meses, duramos 4 años pastoreando ese lugar. ¿Cómo fueron esos primeros años en cuestión, digo, a veces se puede romantizar el ministerio, se puede romantizar, y digo cualquiera, ¿no? Pastorado, evangelista, hasta los ministerios de alabanza, de que pues todo es bonito y hay bien padre, guiamos a las personas, pero ¿cómo fueron esas experiencias? ¿Empezaron a tener experiencias desagradables o hasta ese punto todo estaba bonito? No, no, estoy contando lo bonito, pero no estoy contando nada. No, no fue fácil, no fue fácil, no fue fácil porque yo no sabía vivir en el rancho, pero me adapté, ¿verdad?, a ¿No vivir le en el rancho. gustaba? No es que no me gustara, sino que no estaba impuesta, no estaba impuesta porque llegué yo pues yo las tortillas de la tortillería, ¿verdad? Ya, Y hechecitas. hechecitas y luego le digo a mi esposo, y, y el mandado y todo, y las tortillas, Hay y que me dice, no, hacerlas. mamacita, aquí las tortillas hay que echarlas, ¿verdad? Hay que Pero hacerlas. hacer así que moler el No, maíz o es cómo. coser, no, coser el nixtamal y llevarlo al molino y todo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es, verdad? Entonces, aprendí. Nomás díganme cómo y lo hago, ¿verdad? Pero el maíz había que hacerlo desde un principio Y así, desgranarlo, ¿verdad? desde Y sí, desgranarlo. desgranarlo, coserlo y dígame las cantidades y Todo el todo, proceso tuvo que todo. aprenderlo. Prender en la chimenea siempre debería estar prendida, ¿verdad? Ahí había una chimenea y pues ya me dijo mi esposo cómo, ¿verdad? Prenderla. Y ahí se hacen las tortillas y todo, Pero ¿verdad? no se fastidiaba de esa vida. O sea, que dijera, ay, como que no. No, No sé si le empezó a gustar. sí, sí me gustó, ¿verdad? Pero, o sea, a pesar de que no sabía, no Ujú, sabía. Mi papá, dicen, ¿verdad? Dicen ujú. que él se murió de tristeza, ¿verdad? No sé, porque mi papá en un año, o sea, yo ya tenía un año de casada, ¿verdad? Ajá, Y un año y meses, y mi papá me fue a ver una vez a Saltillo, ajá. fue a visitarme una vez a Saltillo, yo iba a verlos, pero él quería saber dónde estaba, él quería saber dónde estaba su niña, ¿verdad? Ujú. Y fue a ver una ocasión. Y luego nos mandan a San Pablo y él dice, ¿verdad? Él dice, no, tan lejos, ¿cómo nos comunicamos? No hay teléfono, no hay nada, ¿cómo vamos a saber de ella, ¿verdad? Y yo tampoco, yo no pensaba, ¿verdad? ¿Cómo me voy a comunicar con mis papás? ¿Cómo va a hacer las vueltas para ir a verlos y todo? Entonces, mi papá se empezó a poner muy triste, ¿verdad? Se le empieza a cargar las enfermedades y todo. Murió a los 52 años, mi Muy papá, joven. muy joven. De, Pero ¿qué le dijo cuando fue a verla? O sea, usted notó su expresión así como sí, tristeza, triste, sí, triste. como Cuando que fue a no era, Saltillo, como que no era lo que esperaba para su hija. no. Pero usted estaba bien. Sí, pero yo siempre le dije que yo estaba bien. Yo estoy bien, apa, soy feliz y todo. Sí, pero esto y lo otro. Y él decía, en el hospital, él decía, yo estoy juntando dinero porque yo quiero ir a ver dónde vives, yo quiero saber dónde vives. Y decía mi mamá que era un constante así de que lloraba, se ponía a llorar. Es que Le yo no podía sé, mucho a usted. sí, yo no sé dónde está mi hija, yo no sé qué come, yo no sé cómo vive, ¿verdad? No llegó, no alcanzó a conocer San Ah, Pablo. no, nunca fue. No alcanzó, ya no, ya la vida no le alcanzó para ir a ver dónde yo estaba, porque Aparte era complicado. era muy complicado el traslado para allá. Y por ejemplo ahí, digo, a veces platicamos mi esposa y yo sobre los llamados y que conocimos a un joven que también, o sea, desde los 15 años empezó a pastorear, o sea, literalmente solo, o sea, solo. Y que a veces, pues y creo yo que más en estos tiempos, que en los tiempos de antes, que hoy, digamos, entre comillas, es más fácil estudiar. Antes yo veo que las generaciones de ustedes difícilmente alguien terminó una carrera Ujú. universitaria, pero hoy, si lo trasladamos, digamos que estas posibilidades a las posibilidades de ustedes, a las posibilidades de ese tiempo, eh,
siento yo, a veces platicamos de que a lo mejor no es lo que esperan los papás. Los papás siempre quieren lo mejor, ¿verdad? Como siempre Ujú. dicen, para los hijos. Pero ahí como qué recomendación o qué consejo le daría a los padres. ¿Por qué? Porque pues si el hijo está bien, si el hijo está viviendo un llamado, que claro, pues a veces los llamados o empiezan desde cero, en el mejor de los casos empiezan ya con algo, Ajá. pero ¿cómo dejar tranquilo a un papá que ve que pues a lo mejor no ejerció la carrera por dedicarse al ministerio? Y es que hoy hay pocos llamados. Hoy en día hay pocos llamados. Ya no hay aquella explosión de Que jóvenes querían. que querían responder al llamado, ya no hay. Ahora sí como que le piensan más. No sé, nosotros a lo mejor no le pensábamos qué va a ser el día de mañana, cómo le voy a Ni hacer para cómo iban a sobrevivir, vivir, cómo me voy a mover, o sea, no nos deteníamos, no nos detuvimos a pensar, ni lo que le fueran en no, la sensación de sus padres, o sea, nada de eso lo detuvo. nada, nada, no nos deteníamos, o sea, nosotros llevábamos ya la esa de predicar, predicar, predicar y ahora sí, responder a un llamado que dice, tome tu cruz y sígueme, Ujú. y deja todo atrás y sígueme. Y realmente lo dejamos todo, ¿verdad? Y a lo mejor, no sé si mis padres hubieran sido de otra forma, que no me hubieran convencido, ¿verdad? No, hija, no te vayas, mejor Estás muy aquí quédate, chiquita. o, ¿verdad? La niña, ¿verdad? Porque Keila era una bebé, ¿qué vas a hacer con la niña ya? No, tampoco ellos se detuvieron a eso. Hoy sí, la gente como que se sienta más a pensar en los pro y los contra, ¿verdad? ¿Qué bien voy a tener? ¿A qué me voy a enfrentar, verdad? Y mejor Mejor decir no. no. Pero cuando hay un llamado auténtico hay que responder, hay que responder. Como decía mi esposo, ¿verdad? A veces sin pensar, ¿verdad? ¿Qué va a ser el día de mañana? Porque empezamos una dependencia total de Dios. Ahora, hubo tiempos difíciles porque enfrentamos de todo, ¿verdad? Como amenazas de muerte, mi esposo, eh, acoso, ¿verdad? Eh, a veces que la gente no te aceptara, el que hubiera escasez a veces, que a veces no teníamos muchas cosas. ¿Cómo llegaron a vivir? ¿Recuerda usted hacer alguna, digo, por ejemplo, mi papá siempre cuenta, yo no me acuerdo, ¿verdad? De que llegaba un momento en el que el refri y lo llegó a ver con una jarra de agua nada más, ¿verdad? Yo, mi historia más trágica, que es la que cuento, Ujú. es de que llegué a comer tacos bien duros, de tortillas que hicieron bien duras, con un puré de polvo. Ah, eso es lo que, creo yo que es en lo que más digo, habrá quien no ha comido en días, ¿verdad? Pero eso fue para mí. ¿Usted recuerda así algo que les haya pasado de que, sabes que creo que nos estamos ahogando en el sentido de que no hay nada? ¿Les llegó a pasar Sí, algo así? sí, sí llegamos porque renunciamos a todo, ¿verdad? Porque mi esposo trabajaba en lo que había. Si había cosecha de manzana, trabajaba en la cosecha de manzana. Si había deshierve de frijol, del maíz, él se iba. Todo lo trabajo que le dieran ahí, él se iba. Si decían, ocupamos para la trilla del trigo, ¿verdad? Vamos a trillar, no te pagaban en dinero, te pagaban En en especie. especie. O sea, te damos trigo, te damos maíz, Y ese después te había que damos venderlo. manzanas. Sí, hay que venderlo. Cambiarlo por las galletas, cambiarlo por la harina, cambiarlo. Hacer Había, trueques, así sí, como prácticamente como la Edad Media, ¿no? Que hacían sí, trueques, ¿no? sí, Así le cambiábamos llegaron el a... maíz, sí. Órale, Cambiamos el maíz por la harina, por el frijol, por el huevo. Tengo un maíz, no, pues agarra una red y ve, véndela y te la pesan y te lo cambio por huevo, te lo cambio por... Era lo que hacíamos. órale. Eran cosas que para mí eran, o sea, fuera de, ¿verdad? O sea, otros estaban, todos los demás estaban viviendo su vida acá normal Normal. y yo estaba viviendo otras cosas Pero que eso no la llegó a usted a motivar, digo, porque a lo que entiendo, pues usted no estaba acostumbrado a eso, ¿no? no, Pero no llegó un momento que decir, como que mejor vámonos a la ciudad o no. no. Y digo, y aquí quiero tocar un punto muy importante que lo platicaba con usted antes de empezar la transmisión. Eh, a veces se tiene esa impresión de los pastores de que, padres, me hago pastor, me hago rico. Pero la realidad es que, inclusive me ha tocado conocer pastores que ahorita están muy bien, son pastores prósperos, pero luego empiezan a contar su historia y dices, ah, caray, de plano así, tenis rotos, de plano, no tenía ni tenis, no tenía Ujú. ni zapatos, este, eh,
En ese sentido, ¿cómo eran los diezmos? Porque escuché alguna vez que una historia que contó de que llegaron a poner un botón, ¿no? Inclusive en la Sí. ofrenda. A veces tiene esa impresión, pero nos podía contar un poquito de eso se, para que vean que empezar nunca va a ser fácil, o al menos no No, siempre, ¿no? no. Pero casi siempre Dios llegaba en el momento justo, porque ahora sí comenzamos como el pueblo de Israel, no renegábamos, pero a veces teníamos ganas de algo, un pollo o algo. No, hermano, tantas cosas que nos pasaron. Eh, Leche para las niñas no teníamos. Nos regalaban 1 litro de leche todos los días y esa era la leche de los bebés, porque después nació Merari. Después nació Merari, ¿verdad? Y literal, yo estaba anemia porque una Porque les daba pecho. porque el embarazo, porque no tenía buena alimentación, comíamos lo que había, ¿verdad? Pero nunca me quejé con mis papás. Nunca les dije yo no tengo, nunca, no, nunca les dije nada. Y me impuse a vivir así la vida. Si hoy me dijeran, ¿verdad? Sobrevive con esto, no, yo diría, no, no, ¿cómo le voy a hacer? Porque a veces que vamos rodeando, ¿verdad? A veces, alguna vez hemos llegado a pasar ahí por San Pablo y veo la iglesia y digo, ay, Señor, ¿cómo le hicimos? ¿Cómo le hicimos para sobrevivir? Había una sola familia que eran los diezmos seguros. Eran como 20 o 25 pesos por semana que diezmaba. El hermano trabajaba en la gasolinera de San Rafael y era la Por hermana semana. por semana. ¿Y eso cuánto más o menos equivaldría en estos tiempos? ¿Unos 100 Yo creo pesos? sí, Pero yo creo pues sí. aún así, Pero 100 ya de ahí pesos. en ese tiempo, pues distribúyelo, Ajá, distribúyelo porque es el kilo de harina, ajá. es el ¿Qué azúcar. comían? ¿Qué era lo que comían así más o menos para darnos una idea de ese tiempo? ¿Cuál era su menú? Pues la sopa, los frijoles, carne, ya cuando mataban alguna chiva o algo. Así que carne de res, que pollo, No, que no había, pasteles, no fiestas, había nada. porque, una, no teníamos refrigerador. Refrigerador llegamos a llegar cuando llegamos aquí a Monterrey. Nunca tuvimos refrigerador antes de nunca. Entonces, no teníamos refrigerador donde guardar cosas. Nunca tuvimos, en el rancho no venden carne, no vendían carne en ese tiempo. Era nomás lo del huevo, el frijol, la harina, el azúcar. Las tortillas de harina nunca faltaban, eso sí. El trigo, pues lo teníamos porque ahí se cosechaba. Entonces molíamos trigo y teníamos trigo naturalito, ahí se hacían las O sea, tortillas. pero del trigo todavía lo molían para sacar la harina, ¿o cómo? Sí, sí, O todavía se sea, todo era muele. a la Sí, es un antigua. proceso, sí, es todo un proceso. Y trigo sí teníamos, bien rasposas las tortillas, pero bien Ujú. ricas. Y cuando había temporada de papa, Ajá. entonces ahí sí iba muy bien porque papa por donde quiera, ¿verdad? Donde quiera, toda la gente traía de ofrenda papa. Ah, Había ok. papa bastante, ¿verdad? ¿Cuántos miembros tenían más o menos? Teníamos, yo creo, algunos 40 o 50. Éramos la O sea, iglesia más grande, sí eran un buen. éramos la iglesia más grande llegamos a ser la iglesia más grande de la sierra, más en cantidad y en todo, en trabajo y en todo. Así como ven a mi esposo ahorita, él así Siempre ha sido. siempre ha sido y No, pues si muy, ahorita es así como haber sido de joven. sí, muy movido, siempre movido, o sea, y la gente, éramos punta de lanza en todo, ¿verdad? Porque la gente quería ir a pasar las navidades con nosotros, las iglesitas, vamos allá con la hermana Israel, porque bien la música y los juegos y todo, era muy, muy movido ese lugar. Llegó a ser muy, muy famoso, ¿verdad? Porque todos querían ir ahí, Ustedes eran como la iglesia principal. como la iglesia Pero principal, ahí la más mismo en grande. San Pablo había varias iglesias. No, éramos la única, fuimos Pero la venían de única. otros lados. ¿O cómo Venían era que se de, daban a conocer? porque todos en la sierra Ok. ahí, Era y como un si, rancho, todos se y conocían. si iba un grupo como los vencedores o algo así, los vencedores viven cerca de por ahí. Entonces decían, el hermano Israel va a tener campaña, ¿verdad? No, todas las iglesias van. Y hubo tiempos muy bonitos en que la gente, ¿verdad? La iglesia floreció bastante, fue en su mejor tiempo. Lo Tuvo su- disfrutaban ustedes lo mucho. disfrutamos mucho. Y a lo mejor en otras cosas, otras áreas batallábamos, pero se compensaba mucho con la satisfacción del trabajo que hacíamos. Abrimos otra obra en un lugar que era inaccesible para el Evangelio, Ujú. Tanquecillos.
que ahí fue donde amenazaron a mi esposo de ¿Pero muerte. inaccesible por el camino o por qué? La gente era mala, la Era gente no malo. aceptaba el evangelio allí, no lo querían. Hemos escuchado así como, por ejemplo, de Chiapas y Oaxaca, que pues, la gente salía con machetes o así. ¿Era algo parecido de ese tipo? Sí, eran malas, la gente no quería nada. O sea, de La plano gente no quería nada, cerrados. evangelio ahí no. Pero cuando entró, dijo mi esposo, ¿verdad? Entró y ya no va a salir y no ha salido. No ha salido el evangelio ¿Y allí. cómo fue que se animaron a enfrentarse a la gente? Pues con valor, aunque ya después estábamos ahí todos temblorosos, ¿verdad? Pero lo Pero llegaron ahí sí, a amenazar de que sí, te a mi sales esposo, o te sales. sí, a mi esposo sí. ¿Y qué respondían? Digo, porque ustedes tenían los niños chiquitos, ¿verdad? Ya estaba Irán también. No, Iram no estaba, estaba Keila y Merari. Esa ocasión que amenazaron a mi esposo, él fue solo y fue a hacer el culto él solo y lo siguió una persona, ¿verdad? Ujú, Con pistola, me dijo, ya te dije que no vuelvas a venir a predicar. Si ujú. vuelves a venir, y le enseñó la pistola, te vas a morir. Dice, no, si me matas, el evangelio ya entró y ya no va a salir. Viene otro y va a predicar. Dice, por dentro me estaba muriendo de miedo, Qué dice, pero valor. ya después ya lloré y Ajá. todo, dice, pero de miedo, pero no, dice, el evangelio entró y ya no ¿Y usted salió. no se asustó esa ocasión? De que No, dijera, no, ya no vayas, mejor así, no, tranquilo, ¿no? Dijo, dale, vamos a darle. vamos a seguir, vamos a seguir. Ahí estuvimos hasta el tiempo que Dios quiso, ¿verdad? Y cuando ya nos vimos que era el tiempo ya de Dios, ¿verdad? Que ya no íbamos a estar ahí. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? A veces Dios nos va señalando el tiempo, ¿verdad? Fue una escuela para nosotros, pasaron 4 años Ajá. y en esos 4 años ya estaba Keila, ya estaba Merari, y ya me estaba en camino, ¿verdad? Ujú. Y entonces por mi salud, porque empecé a estar mal, a estar un poquito mal, ¿verdad? Entonces nos vinimos a Monterrey y los médicos dijeron que ya no me moviera, que estuviera aquí por un tiempo, pero ya no me moviera. Y mi esposo tomó la decisión, dijo, no, déjame Ya. hablar con el manager y ver qué podemos hacer para pues ya no volver, dice, sí, porque si vas a estar así, ¿verdad? De que vas a estar tiempo aquí, tú aquí, yo allá, no se puede. Sí, sí. Entonces, ya vimos que ya era el tiempo, ¿verdad? Por mi salud, los hermanos entendieron muy bien que era por mi salud, ¿verdad? Que Que se tenían que que cambiar. nos teníamos que mover. Fue un poquito complicado lo del embarazo con Irán, ya desde Merari, ¿verdad? Pero ya después con Irán ya se complicó un poquito más. Entonces nos vinimos a Monterrey, a casa de mis papás, duramos 3 meses ahí con mis papás, y en esos 3 meses nunca dejamos de predicar, nunca hemos dejado de predicar, predicábamos en las iglesias, predicábamos Pero, donde, pero no estaban como pastores todavía. no estábamos como pastores, ese tiempo predicábamos en las iglesias en lo que se abría otra oportunidad. Ujú. Y cuando iba a haber esa oportunidad, nosotros sí teníamos vista una iglesia que no tenía pastor, la cual ya nos conocían los hermanos. Pero esa ocasión hubo alguien que ahí se atravesó, ¿verdad? Y dijo que Dios le había hecho que él fuera el pastor y dijeron, no, pues ya te la ganaron. No fue Dios, la verdad Claro. es que no fue Dios, pero nos quitaron a nosotros y tuvimos que esperar otro tiempo. Y en ese tiempo, ¿verdad? Llegó la oportunidad de pastorear los Reyes, en los Reyes, que era una iglesita que ya estaba fuera de la ciudad, estaba como olvidadilla, ¿verdad? Porque sí había gente, había muy poquita gente cuando llegamos, pero el pastor ya no se hacía cargo. La hija del pastor que estaba a cargo se había casado, se había ido a Estados Unidos y la iglesia estaba con gente que la estaba manejando, pero necesitaban un pastor, querían un pastor. Y fue cuando nos hablaron a nosotros, ¿verdad? Que si queríamos venir a pastorear y nos vinimos, no había casa pastoral. No había casa pastoral, vivimos en un tejabán, aquí como a Cuando 4 nos referimos a los terrenos. reyes, ya nos referimos a vida eterna. Aquí, a vida eterna. O sea, aquí inicia vida eterna. Aquí inicia vida eterna. O sea, pero antes de esto ya había empezado. O sea, ustedes no fundaron la No, iglesia, no, ustedes nosotros no fundamos vida se eterna. cerró y la continuaron ustedes, ¿o cómo? Estaba a cargo de Estaba algunos hermanos, operando. estaba operando con algunos hermanos, pero no, estaba yéndose cada vez más para abajo. Había poquita gente, había muy Ujú. poquita gente. Ya no eran muy constantes y entonces fue cuando nos hablaron para venir aquí a Los Reyes. Nos, algunos hermanos de aquel entonces dicen que Dios dio palabra, ¿verdad? Que iba a venir un pastor joven. Ellos estaban pidiendo un pastor, estaban orando por un pastor y un hermano dijo, ¿verdad? Que Dios les había dicho
ya la respuesta a su oración ya está, ¿verdad? Vienen unos pastores jóvenes, éramos nosotros, Órale. éramos nosotros, ¿verdad? Y Lo definitivo sí era Dios, porque pues sí, cómo saber que iban a ser jóvenes. sí, y llegamos aquí a vida eterna, también con muchas así eh, dificultades porque no había dónde vivir, no había dónde vivir. Te decía que vivíamos como a 4 terrenos Ujú. en un tejabán, ¿verdad? Que no tenía baño, que era el puro tejabán, no tenía ventanas. Así nos vinimos, decía la manager, está muy para que con los niños no le hacen. Lo que queríamos era ya estar también aparte, nunca nos ha gustado vivir así, ni con mis papás, ni con sus papás, ¿verdad? Sí, No, no ya por aparte. tiempo prolongado, no nos gusta, no, Sí, nunca nos ha gustado. Entonces nos vinimos así, a vivir así. Y aquí empezó, ¿verdad? Ya la historia de ya el de vida ministerio, eterna. ya, que no sabíamos cuánto íbamos a durar, ya casi 33 años, 33, 34 años que tenemos aquí. Ujú. No pensábamos que íbamos a durar tanto, Ya se llamaba vida eterna. ya se llamaba vida eterna. En ese lapso nos ofrecen otra iglesia Ujú. en Matamoros, nos pintan bien bonita el panorama, ¿verdad? No, hombre, deja vida eterna. No, no, no lo dejamos. Pues nos decían muchas cosas muy bonitas de, no, hombre, en la frontera y al rato tú te vas a poder emigrar y vas a poder irte al otro lado con tu familia, Sí, sí. si tú quieres. Pero no, no, aquí hemos permanecido. A pesar de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Aquí hemos permanecido. A veces la gente mira el presente y dice, mira lo que son, no, mira lo que fui, mira de dónde vengo. Exacto. Es como, bueno, como siempre lo he visto de una casa, ¿no? Una casa terminada, pintadita, ya con sus muebles acomodados. Dices, ay, qué bonita, pues qué chiste. Pero creo yo que nadie, no, bueno, nunca he escuchado que alguien vaya cuando están poniendo los cimientos, cuando están poniendo las dalas, cuando están vaciando el cemento. Ah, qué bonito cemento. O sea, yo creo que nadie viene a escarbar más que pues, los que son propios de la casa y que es muy fácil a lo mejor hablar del producto terminado, ¿no? Vemos un Ujú. producto terminado, ah, qué bonito, pero atrás hubo fuego, atrás hubo Sí. llanto, atrás hubo dolor. En ese tiempo que estuvieron aquí, pues he escuchado muchas historias bonitas y he escuchado muchas historias dolorosas que han vivido aquí. En todo ese tiempo que ustedes vivieron aquí, que fueron creciendo, ¿cuál pudiera usted decirme que son de las mejores experiencias que tuvo aquí en vida eterna? ¿Qué le trae de esos buenos recuerdos, esos buenos momentos aquí? Pues es que Cuéntelos son todos. muchísimos. Hemos vivido muchos tiempos de gloria, tiempos una ocasión nada más, una ocasión de esas veces que uno se levanta, ¿verdad? Y, y dice uno, está todo bien tranquilo. O sea, no hay ningún así Problema. problema que sepa uno, ¿verdad? Que hay un problema. Porque a veces ves la iglesia por ejemplo, la congregación el domingo, pero hay muchas batallas que se libran, ¿verdad? En familias, en situaciones y todo eso, y es como dicen, es cosas que la gente no ve. Dicen, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Hay tantas batallas y de esas veces que no hay nada, todo está en calma. Esa ocasión le dije a mi esposo, vámonos, vámonos. Pero yo entendí que era yo, esa ocasión era yo, que le dije, vámonos, Pero que la vámonos. orillaba a pensar eso. No sé, le dije, todo está tranquilo, vámonos, Le daba es miedo un buen momento para irnos. Es un dejar buen momento todo bien. ahorita todo está tranquilo, yo no sé ahorita de ningún problema que haya, ¿verdad? Vámonos, y no sé por qué ese tiempo yo quise, y vámonos lejos, a otra parte, no sé, no sé si haya cosas nuevas para nosotros, pero vámonos, y me dicen, pues, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y, y a los pocos días llega un predicador, ¿verdad?
y nos dice, ¿verdad? Lo que le dijiste lo que le dijiste a Dios, Dios lo escuchó. Y tienes miedo. Me agarró como un miedo hacia problemas, a situaciones, ya no, ya como que llegó un punto en que yo decía: "Ay, ya no quiero pasar por nada, ya no quiero sufrir nada". Y decía, pero la bendición ya se oye, mira todo a tu alrededor, va a venir gente de todas partes. Mira hacia allá, estábamos ahí en el descanso de la escalera, mira hacia allá, mira a los lados, mira hacia atrás, va a venir mucha gente, va a venir mucha gente y necesitas estar fuerte y no flaquear. Y entendí que fue mi carne la que en ese momento dijo, vámonos, vámonos. Y ha habido ocasiones que hay gente que hubo gente que nos dijo, váyanse, así, Pero váyanse de queriéndolos váyanse, correr sí, o... sí, váyanse de aquí, ¿Y a qué se debía esos por comentarios? situaciones Había que hubo. situaciones, digo porque yo creo que a veces la familia pastoral es muy criticada. Sí. O sea, me ha tocado ver que los hijos son duramente criticados, duramente afectados el matrimonio. Digo, porque me he hecho la pregunta yo, a ver, yo puedo decir, ay, el pastor Israel, no, el pastor Norma, ¿por qué no hacen esto? Pero yo digo, si yo fuera pastor, algo van a criticar de mí, Ujú. algo van a decir de mí, algo no les va a gustar. Siempre siento yo que a veces pues, no conocemos, bueno, para empezar, pues a veces no nos vemos lo suficiente como para conocer la historia personal, pero ustedes, ¿cómo han afrontado como matrimonio y como familia ese tipo de problemas? ¿Cómo los han afrontado al grado de que, no digo que no les haya afectado, pero de permanecer? Yo creo que es más fuerte lo de Dios en nosotros que ya está dentro de nosotros que lo que podamos pasar. Porque a veces esas voces a mí me desafiaron, porque yo en ese momento pensé, no, y sí, sí se lo dije, yo no me voy a ir cuando tú digas, Pero así literalmente venían, quiero que se vaya. sí, váyanse. Dije, no, no me voy a ir cuando tú digas, me voy a ir cuando Dios diga. ¿Y qué razones le daban? No, pues que ya no querían que estuviéramos Nada aquí, más así. ya no querían que No nos estuviéramos aquí. gusta. Y váyanse, no, no me voy. En ese momento me entró algo a mí que dije, no, yo no me voy, ¿por qué me voy a ir? Entró esa Sí, convicción. ¿por qué me voy a ir? Y me voy a ir cuando Dios diga, no cuando la gente diga. Y voy a permanecer y nos vamos a volver a levantar. A pesar de todo lo que hayamos vivido, a pesar de yo le podía haber dado razones, mis razones a Dios para decirle por qué me voy, por qué no seguir. Yo pienso que humanamente tengo razones para decirle a Dios, ¿por Ya qué no. ya no? Ujú. ¿Sabes qué, Dios? Yo por esto, yo ya no quiero Ya no seguir, quiero continuar. ya no quiero continuar. Y podía haberse las expuesto a Dios y ya llegué a pensar, hasta Dios me hubiera entendido, pues, pero, pero no, no, o sea, es más fuerte el llamado de Dios que todo lo que podamos saber, porque ya cuando tocan a tu familia, porque no es solamente hacerles un daño de crítica, no, no, no fue solamente eso. Una crítica, pues, siempre van a ser criticados, señalados, Ujú. pero a veces los daños fueron mucho más allá que eso, mucho más. Cuando tocan a tu familia, fue mucho el daño y podía haber dicho, podía haberle entregado todo a Dios y ¿sabes Hasta qué, aquí. Señor? Y sí hubo un momento en que mi esposo dijo, ¿verdad? Hasta aquí llegamos en el ministerio. Pero nos volvimos a levantar, volvimos a retomar fuerzas y otro tiempo más, no sé cuánto tiempo, y yo creo que La gente estaba enterada de estas situaciones en las que, porque a veces, pues no sabemos, digo, ahorita a lo mejor puede ser, no, yo sé que los pastores no siempre cuentan todo. Yo la veo sonreír, pero no sé qué trae usted, ¿verdad? Eh, y a veces como iglesia, pues no entendemos cómo ustedes se mantienen. Por ejemplo, ahora lo de la pandemia. Este, ay, no, pues me hago pastor y me hago rico, como siempre dicen. Bueno, ujú, yo siempre digo, pues entonces si es tan fácil, pues hazte pastor. O sea, si ahorita estás siendo pobre
Y es tan fácil ser pastor, pues hazte pastor. Pero pues la realidad es que no. Y es que la verdad es que no siempre he sido tan fuerte como muchos creen. Somos tan humanos como los demás. Tenemos debilidades como los demás. Tenemos nuestros tiempos de flaqueza como los demás lo pueden tener. Y sí, o sea, no siempre como dicen, no siempre me van a ver así sonriendo y porque sí ha llegado el punto Ujú. llegué al punto de decir, no más, no más, no más porque mm, le decía a mi esposo, ya vamos a dejar todo, nos ponemos a trabajar, o sea, si podemos, Hasta hacer una somos gente de vida trabajo, o sea, normal. sí, vamos, nos ponemos a trabajar, sacamos adelante a los muchachos y nos ponemos a trabajar y cada quien, ¿verdad? Es más, le dije, vámonos a una iglesia, o sea, hasta podemos ser buenos cristianos y colaborar en alguna iglesia, Podemos ser buenos pero brazos. sí, le dije, pero sin el compromiso de estar al frente, que es mejor que batallar con la gente o que otros batallen con nosotros. Yo creo que se llegó el tiempo que otros batallen con Sí. nosotros, pero como dijo Jeremías, hay un fuego dentro de mí que no me deja. O sea, sí quisieron, pero Sí, nunca pudieron. sí. Y yo Y sé que por si ejemplo, hubiéramos podido. por ejemplo, ahí en el tema de los hijos, porque a veces los hijos, bueno, creo que son pocos cuando hay uno que tiene llamado. O sea, no es como que se hereda el ministerio. Ujú. En el mejor de los casos, Dios llama a otro de los muchachos. Pero, ¿cómo lidiaron con el dolor? Porque pues ustedes a lo mejor, pues, por más grandes, más maduros, pudieron soportarlo, pero ¿cómo lidiaron con esas heridas de sus hijos para que, pues, aunque fueron afectados, me imagino, cómo hacer para que no pierdan la fe en Cristo? Como les hemos dicho, ¿verdad? La gente nos va a seguir decepcionando. En esta vida la gente nos va a seguir, pero Dios no. Si algo nos falló fue la gente, Dios no. Dios no nos falló. Y, y yo les decía a los muchachos, pase lo que pase. Nosotros salíamos mucha carretera, cuando mi esposo era presidente, salíamos mucha carretera y siempre les hemos inculcado eso. Si un día no regresamos, ustedes no culpen a Dios de que, ay, papá y mamá ya no están, no. Simplemente se llegó nuestro tiempo y ustedes van a seguir adelante. Con nosotros y nosotros ustedes van a seguir adelante, porque eso les hemos inculcado. Nuestra familia es, gracias a Dios, es muy unida, hasta ahorita es muy unida y, y hemos llorado juntos. Yo sé que para nuestros hijos no ha sido fácil, porque el llamado es de nosotros, no es de ellos. No ha sido fácil, pero han compartido, ¿verdad? Muchas cosas con nosotros y nosotros con ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la fe que hay en nosotros les ha ayudado a ellos a ser fuertes también, ¿verdad? A A mantenerse. mantenerse firmes, ¿verdad? A pesar de todo, porque como te digo, la verdad es que si yo les pusiera mis motivos a Dios como a Job, yo diría, Dios entendería. Dios debería de entender mis motivos por el cual yo ya no quiero seguir. Pero no, esto es hasta el final. Yo llegué a pensar eso, pero recapacité después y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ayúdame, Señor, perdóname por lo que pensé, por lo que dije, porque una de las cosas que yo he dicho, yo si no hago eso, yo me muero. Para mí esto es vida. O sea, usted no se imagina, no sé, vamos a hablar, digo, no nos están patrocinando ninguna empresa, pero no se imagina trabajando para una tienda en particular. No, Usted no, no se imagina a lo mejor puede mencionar tiendas en Soriana, en mi tiendita, usted no se imagina de cajera, usted no se imagina en algo no, así. O sea, no, no, no. Digo, cuando eso pasó hace ya varios años, que ujú. todavía te estaba más joven. Y sí pensaba, no, sí la hacemos. Yo le dije a mi esposo, papi, sí la hacemos, trabajamos. Yo veo que mis hermanas trabajan y le hacen lugar donde vivir. No nos falta, no nos falta lugar donde vivir. Mis papás tienen un terreno grandísimo. Yo sé que yo tengo mi lugar ahí. El día que yo quiera, yo puedo vivir ahí con mis papás o otro lugar, o podemos ir a otra parte, pero no son nuestras decisiones. O sea, si un día le dejamos a Dios nuestra vida y se la dimos completamente para usarla en el ministerio, es de Él. Entonces, ya después yo reconocí, yo no puedo vivir sin esto. Yo no puedo vivir. Yo el día que yo deje de predicar, yo me muero.
Yo me muero, yo no me veo haciendo otra cosa más que predicando. Cosas del ministerio, Sí, si yo no hago eso, yo me muero. Y yo creo que literal. así va a ser ya hasta el final de mis días. Hasta el último día de su vida predicando la palabra y Sí. ahí en ese sentido, eh, ahorita en estos tiempos que vive actualmente, donde pues no sé si decir que pasó mucho tiempo para que se pudieran estabilizar, hablando económicamente, hablando de pues más maduros en el ministerio, porque pues no es la misma experiencia con la que iniciaron, con la que están ahorita. ¿Cómo se siente en relación de cómo empezó a cómo están ahorita? Tanto en conocimiento, tanto en madurez, tanto en economía, tanto en muchas áreas que creo que van cambiando porque no pensamos igual con tantos años. ¿Cómo se siente usted ahorita actualmente? Ahorita me siento, mm, yo ya llevo más de la mitad de mi vida en el ministerio y todo. Yo creo que voy a entrar a la tercera edad del ministerio también. Entonces, ya ahorita ya es más desahogo, ¿verdad? Porque ya no tan fácilmente, o sea, ya sabemos, hemos aprendido a conocer ya ¿Por dónde viene? todo, por dónde, ¿verdad? Entonces, por dónde a veces el enemigo ataca. Ah, no, hombre, ya. Ahora que de repente nos puede sorprender una prueba, a lo mejor más grande, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tenga para nosotros? Pero sé que Dios nos va a ayudar para afrontarla. Estamos más desahogados, ya vivimos más para nosotros, ¿verdad? En cuanto a la economía, más desahogados también. Disfrutamos Pero ahora de, tardó, tardó sí, un buen. sí, sí, disfrutamos más de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Que siempre Dios nos bendijo, nunca Dios nos dejó, nunca Dios nos dejó. Hubo tiempos muy buenos, muy, muy buenos. Am, a veces, decía una hermana que ya no lo diga, pero sí lo voy a decir, del no tener una casa propia. Ajá. Ya ahorita ya no me veo ya con casa propia, no sé, si Ujú. Dios me la va a dar, no sé, ¿verdad? Pero no la tuvimos porque le digo, platicamos mi esposo y yo, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en la obra, nos metimos tanto en la obra, invertimos tanto en la obra, que si hubiéramos dado un tiempecito de eso, Mm. sí lo hubiéramos hecho, pero se nos fue el tiempo, bien, rápido se nos fueron los años, porque sí lo hubiéramos hecho, sí hubo la manera, Ujú. porque hubo tiempos muy buenos en que podíamos haber juntado para un terreno, para una casa. Nada de esto existía, todo lo alrededor no existía. Pues sí, porque construían la nave, ¿no? Sí, o Prácticamente. sea, hablo de las colonias, no existía Ujú. nada. Había terrenos de los Había que se puros podían terrenos, mover. o sea, y la gente de aquí compró terrenos, pero le digo a mi esposo, ¿por qué nunca fuimos a ver los terrenos, a Américas, acá Valles, O sea, a estaban donde? tan concentrados en la Sí, obra que no que no tuvimos vieron para sí. que no vimos el tiempo ni nos dimos el tiempo para hacer algo para nosotros, pero Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha dejado. Le digo, si Dios nos hubiera, así como nos señalaba lugar, cambios y todo lo que había, nos hubiera señalado, Señor, ¿por qué no me dijiste ve y compra un terreno, ¿verdad? Así literal, ¿por qué no me dijiste haz esto, haz lo otro? No sé, ¿verdad? Pero no siento, ¿verdad? Que eso sea un fracaso. Siento que invertimos tiempo y todo para Dios. No sé cómo Dios me ayudó para ser así, ¿verdad? Porque digo, si tenía 17 años, podía haber actuado como una niña. Claro. Podía haber 18 años, 20 años. Podía haber actuado como una niña, pero sé que Dios me tomó desde un principio. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo de, de todo lo que llevan, ¿verdad? Del ministerio, ¿haría algo diferente? Se me hace que no. Exactamente todo Está, se lo llevarían igual. sí. ¿Qué le diría usted a esa niña de 17 años? Me la imagino usted con mucha ilusión, con muchas ganas, pero pues inexperta como madre, ahora que es abuela. Si usted misma tuviera la oportunidad de verse, ¿qué le diría a esa joven? No sé qué le diría. Usted, Norma, de ahorita, si se volteara a ver,
Si tuviera la oportunidad de verse, ¿qué se podría decir? Que haga lo que hizo, que haga lo que hizo en todos estos años, responder al llamado así, que no cambie. A lo mejor si yo dijera cambiara mi pensamiento o algo, no hubiera hecho las cosas que hice. A lo mejor hubiera sido más cosas negativas que positivas. Hubiera entrado a lo mejor con miedo. Sí, hubiera tenido muchos miedos, me hubiera detenido a pensar que era joven, que era inexperta, que no sabía hacer esto, no sabía hacer aquello. No, viviría así como dice el canto, un día a la vez así. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Ahorita ya es a la edad que ya tengo, ya volteo atrás y nada más le digo a Dios gracias porque me sostuviste, porque no me dejaste todo ese tiempo. Siempre me abrazó fuerte cuando más necesité. No me dejaste que me rindiera. Pude haberme rendido muchas veces, no me rendí. Me aferré y me aferro todavía más cada vez. Como digo, ¿verdad? No, si alguien me falló fue la gente, no fue Dios. Pero aún a la gente que me falló, yo la amo mucho. Siempre, cada una de las personas que ha sido parte del ministerio de nosotros, que son muchísima gente. Yo un día quería hacer una lista, me quiero poner a hacer una lista a ver si recuerdo. De, Tantas personas pastoreadas. sí, quisiera empezar a hacer una lista de toda la gente que estuvo a cargo de nuestro ministerio, ¿verdad? Que pasaron por la vida ministerial de nosotros y que hoy todavía, ¿verdad? Hay una niña, para mí sigue siendo una niña, ¿verdad? Que ya es una mujer casada con una hija ya de veintitantos años. Ujú. Y yo siempre ella me habla con mucho amor. Ella fue del ministerio en San Pablo, Griselda. Todavía tenemos contacto. Y ella, yo la amo mucho. Hay otras dos personas que también tenemos contacto, que se llama Mari Cerillo, la tengo que ustedes ven que me comentan. Muchas personas que me comentan en el Face Ujú. son personas del ministerio, Miembros de miembros que fueron todos miembros de los años. nosotros. Y yo agradezco por esas personas porque se hacen presentes en mi vida al día de hoy, aunque yo ya no soy su pastora, ellos están en otras congregaciones, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes, pero para mí un día fueron mis ovejas y yo las sigo amando, aunque no sean ya de mi redil, yo las sigo amando, ¿verdad? Siguen siendo parte de mi vida, de nuestras vidas, ¿verdad? Del ministerio y cuando volteo a ver el fruto, ¿verdad? De ese, yo digo, gracias Señor, porque no ha sido en vano, no fue en vano, nada fue en vano. No dejé, puedo decir que no dejé gran cosa porque es más lo que Dios me ha dado que lo que yo le he dado a Él. Es mucho más lo que Dios me ha dado. ¿Qué sueño tiene usted? Digo, pues ahorita me imagino que ha cumplido muchas cosas Ujú. con estos. Este año cumplen 40 años, ¿no? 40 años de matrimonio. De matrimonio y 39 de ministerio, o No, 40 de pues es que matrimonio. empezamos al par, A al la par. par. En esos 40 años yo creo que usted ha visto de todo, ¿no? Hermanos que van, que, que vienen, que se van. Eh, pues tenemos la oportunidad de conocer al pastor Emanuel Carranco Ujú. y así muchos hermanos, ¿no? Que pues han trascendido y que una semilla que en algún momento ustedes depositaron. Han visto tantos ministerios florecer, han visto el avivamiento que hubo Ujú. aquí en Vida Eterna y que ahora está pasando en Emanuel. Pero, ¿qué más cosas todavía hay que a usted le gustaría ver antes de partir un día con el Señor? ¿Tiene usted algún sueño? ¿Hay algo que todavía quisiera ver como ministerio? Quisiera, quisiera ver que mis hijos volvieran los tres a servir al Señor, como así, los tres, los tres. Que volvieran con esa Que pasión. volvieran otra vez a servir a Dios como, pero los tres a la par. Me falta una. ¿Qué le diría? Que Dios tiene un llamado para ella también. Que Dios no los eligió porque son hijos de pastores, los eligió porque vio algo en ellos, porque traen la semilla en ellos
de Dios, ¿verdad? Del ministerio, que les dio talentos, que no son humanos, que son de Dios. Entonces, ese es mi sueño, que los tres sirvan a Dios, que los tres estén. A veces quisiera retornar el tiempo y ver a los tres de niños, ¿verdad? Que servían a Dios, y quisiera verlos a los tres, Ese sería de sí, su mayor sueño. sí, Pues sí, yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y pues yo creo que Dios también cumple los sueños. sí. Para mí usted es una persona que inspira, ha inspirado a muchas personas. Digo, yo veo cuando veo otras personas que llegan a Emanuel y que, digo, pues sabrá Dios quién sean, pero ese amor que le tienen a usted, yo creo que usted ha dejado algo bueno. Y si lo dejó en la vida de estas personas, yo creo que también lo ha dejado en la vida de sus hijos. Y pues solamente Dios conoce el proceso de cada persona, pero pues yo creo que si ese es su anhelo, pues nos sumamos a su causa, de que en algún momento Dios pueda terminar de sanar esas heridas que a Sí. veces, pues sí, tristemente, como miembros de cualquier congregación, a veces podemos juzgar las situaciones sin conocer. Ujú. Y yo creo que es muy importante ponernos, siempre digo yo, hay que ponernos en los zapatos de las personas en cualquier situación, porque yo siempre digo que detrás de una actitud, detrás de una situación tuvo que haber algo. O sea, Sí. pasó algo. No actuamos nada más porque sí. Mm. Algo pasó que nos desanimó, algo pasó por lo que ya no queremos venir, algo pasó por lo que nos alejamos, algo pasó por lo que nos enfriamos, algo pasó por lo que nos desviamos. Y yo creo que más allá de señalar como, en lugar de ser soldados que rematen a los soldados, Ujú. ser ese soldado como en la película, ¿no? Rescatando, seamos esos soldados que rescatemos al que se cayó. Sí. Ese soldado pues hasta cierto punto arriesga la vida, como Jesús dejó a las 99 y se fue por el que se perdió. Entonces, ya por último, eh, siempre les digo a mis invitados, eh, pues en el caso de usted, digo, yo siempre les digo, oye, ¿qué le dirías a tus hijos que un día van a estar más grandes? Ahorita, por ejemplo, como Axel y Gael, Ujú. o como Caleb, como Fernanda. Pero en su caso, pues los suyos ya están grandes, ¿verdad? Ujú. Pero aún usted partiendo de esta tierra y, y aún, pues a lo mejor más grandes, si Dios nos permite vivir, ¿qué le diría a sus nietos? Porque pues tiene un montón de nietos, ¿verdad? Que un día también se van a hacer señores, si Dios lo permite, van a ser más grandes. ¿Qué le diría a esos muchachones del futuro? ¿Cuál sería el mejor consejo que les podría regalar a su familia? Pues que siempre sigan el camino de Dios. No quisiera, aunque yo no voy a saber, ¿verdad? Si ya Ujú, no sé, ya no voy a saber ya nada, este, pero no quisiera como un sueño morirme ujú, y ver que se perdieron. que se perdieron. Como a veces me da tristeza ver familias pastorales, que saber, ¿verdad? Noticias de que, no, hombre, se acabaron los papás, los pastores, y todos se dispersaron, no a iglesias, no a trabajos ministeriales, no. Muchos dicen, no, yo también fui hijo de pastor, yo también fui nieto de pastor, no, no, no. Que O yo nuestros, cantaba, o yo yo. cantaba, Ajá. se refieran como a un pasado, no, no, no. Que todos, desde el más pequeño, desde la más pequeña que es Leti, ¿verdad? Ujú. Hasta Hasta los Fanny, futuros de Fanny. hasta los futuros los bisnietos, ¿verdad? De Fanny, que todos, ¿verdad? Sirvan a Dios, que es la estafeta que les estamos dando para que ellos continúen la carrera. Nosotros vamos a terminar la carrera algún día, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar la estafeta. Queremos dejarla en buenas manos. Y buenas manos son las manos de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Verdad? Que continúen Que con ese continúen, legado. que continúen con el ministerio, a lo mejor no en este lugar, a lo mejor en otra parte, no sé, pero que siempre se digan cosas buenas, porque dijo mi suegro, no les vamos a dejar una herencia material, no la tenemos. Cosas materiales no tenemos para dejarles, pero sí la herencia de la palabra de Dios, del Evangelio, de nuestra vida, que ellos saben, porque vivieron con nosotros muchas cosas, que a pesar de todo nos mantuvimos, ¿verdad? Este, siempre firmes en el camino del Señor,
así ellos que permanezcan firmes. Como vuelvo a repetir porque es algo muy cierto, hermano. Ujú. La gente te va a decepcionar, pero Dios no. Dios no. Entonces, si tú miras a Dios, Dios no te va a decepcionar. Si miras a la gente te va a decepcionar. Pero mira a Dios Como dice la palabra, puesto los ojos en en Jesús, Jesús. ¿verdad? El autor y consumador de la fe, porque pues sí, muchas veces nos podemos desanimar. En lo personal también me ha pasado, ¿no? Que alguien que tenías en alta estima, pues te hace algo y, no, no, hombre, ¿para qué? Entonces, yo creo que sí es muy importante. Y digo, no debería de ser. No, No debería ser porque el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, ¿verdad? Deberíamos poder decir, hey, imítenme a mí. Pero qué triste es que a veces ya ni podamos decir eso y que, pues, ni modo, voltea a Jesús. sí, Que ese debería ser siempre un objetivo para no apartarnos, ¿verdad? Pues le agradezco mucho, pastora. Yo sé que aquí nos podemos llevar horas y horas y le pregunto por las experiencias pastorales. Yo estoy seguro que en sí. 40 años es muy difícil resumirlo en 1 hora, 2 horas. Ujú. Es muy complicado. Espero que no sea la primera ni la última vez que esté con nosotros porque me gustaría tener una segunda parte donde podamos hablar más a detalle del ministerio, de aquellos que quieren comenzar, de aquellos que pues están sintiendo porque a lo mejor si bien es cierto ya no me ha tocado ya ni siquiera conocer más gente que se quiera aventar, pero pues también como que usted podría hablar prácticamente de una maestría en esto, podríamos decir que Quiero escribir conoce. un libro. Eso sería muy bueno, fíjese, que Sí, escribiera un libro con sus anécdotas, un libro, vamos a decirlo como una especie de abecedario de te puedes enfrentar esto. Claro que cada ministerio enfrentará cosas diferentes, pero hay ciertas cosas que sí o sí sí, vas a pasar. sí. Pero yo creo que cualquier ministerio es probado por el fuego y que cualquier ministerio, si confía en Dios, el que es llamado, yo siempre he dicho, tiene respaldo. Sí. El que es llamado tiene respaldo. Y pues gracias, pastora, por todas sus historias, sus consejos, que yo sé que quien lo vea le va a servir su historia. Gracias por un poquito darme su tiempo, porque yo sé que ustedes como pastores, a lo mejor podemos pensar, "Ay, pues nada más es, por ejemplo, en nuestro caso, martes, jueves y domingo, pero no, o sea, detrás de eso hay tantas cosas que se hacen detrás de cámaras. Y pues gracias, pastora, por este tiempo. Nada. Dios les bendiga y ojalá sea bendición para sus vidas. Dios bendiga, aquí se va a quedar este video, pues hasta que se caiga YouTube, siempre digo. Y si no, pues Ujú. bueno, gracias, suscríbanse, denle like, compartan con todos sus conocidos y nos vemos el próximo domingo con otro episodio más de los Héroes de la Fe. Dios les bendiga.